Multiverso de Marvel. Capítulo 626, las revelaciones que todos estaban esperando. Sí. Dijo John mientras se daba vuelta y miraba a todos. Todos y cada uno de ellos tenían confusión en sus rostros. La mayoría de ellos eran sus amigos aquí y algunos de ellos eran lo suficientemente cercanos como para conocer el círculo de amigos de John. De hecho, el círculo de amigos de John giraba en torno a los Vengadores. Por esta razón la gente de John's Avengers mostró confundida ante la llegada de esta nueva persona. Nunca lo habían visto antes. Tenían más curiosidad que confusión en sus rostros. ¿Qué clase de persona era esta que había hecho que John se congelara en su lugar? Chicos, este es Oa. O como lo llamamos. Uno por encima de todo. El creador del multiverso en el sentido puro y la encarnación de todo el multiverso. John pronunció esas palabras con mucho cuidado y firmeza. Quería que todos escucharan todas y cada una de las palabras y les permitiera comprender la gravedad de la situación y la persona que ahora estaba parada en la cabina del barman. Todas las demás personas que escucharon las palabras de Juan quedaron estupefactas. Nunca esperaron tal presentación por parte de John. Pensaron que la persona era una especie de jefe supremo. Tal vez alguien que vino a llevarse a John y a otros por los crímenes que cometieron, pero ninguno de ellos pensó jamás que esta persona, que se suponía era el creador, estaba parada frente a ellos. Todos aquí han estado usando el término Dios casualmente. Incluso Wanda podría ser considerada Dios debido a sus poderes para alterar la realidad, pero al final ella no era la creadora. Pero esta persona era el supuesto creador. No sabían cómo reaccionar ante esto. ¿Me estás tomando el pelo? Tony preguntó mientras miraba a John con ojos serios. No. Él es el tipo que nos quitó a Thanos. Juan respondió. Tony al escuchar esas palabras ni siquiera se detuvo por un segundo. Las nanopartículas se arrastraron entre sus manos y apuntó con ambos propulsores a Oa. Al ver tal movimiento de Tony, todos los demás hicieron lo mismo y apuntaron con sus armas y poderes a Oa. No sabían por qué Tony lo hizo, pero todos los demás que confiaban en el movimiento de Tony lo siguieron como hormigas y estaban listos para la guerra. Solo Bruce Wayne miró a Oa con temor. No te avergüences. Baja tus armas. No importa lo poderoso que seas, no sobreviviremos a un chasquido suyo. John gritó al sentir que el ambiente era demasiado intenso y necesitaba calmar la habitación. ¿Avergonzarme? ¿Hablas en serio? Nos quitó a Thanos. Nunca confiaré en ninguna palabra que salga de su boca. Dijo Tony. John no sabía cómo responder esas palabras de Tony ya que él tampoco sabía por qué se llevaron a Thanos. No era mi intención llevarme a Thanos, pero la situación que estamos enfrentando es delicada y necesitábamos una persona que tuviera un gran poder y voluntad. Necesitábamos un informante. Entonces Thanos en ese momento era la persona perfecta y lo tomamos. Lejos como el conejillo de Indias. Fue Oa quien respondió eso. Él sonrió y respondió esa pregunta. No le importaba la hostilidad que enfrentaba por parte de todos. ¿Quiénes somos nosotros aquí? Preguntó Wayne. Llegaremos a ese punto más tarde. Pero por ahora podemos reducir la hostilidad. Responderé a todas tus preguntas. No te preocupes. No estoy aquí para llevarme a John ni a los demás por la muerte de Darkness. Tenemos más problemas de qué preocuparse que la muerte de un ser abstracto. Los demás miraron a John. Él era el líder de facto aquí en toda esta situación y ellos seguirían su ejemplo. Bajen las armas. Incluso si queremos luchar, nunca podremos ganar. Dijo Juan. Sus palabras todavía tenían un poco de hostilidad en el tono. Este pequeño tono sugería que no confiaba completamente en Oa. Fue porque John no sabía si la Oa conocía su sistema. Si lo era, entonces estaba en un gran problema. Ese tono de hostilidad en su voz se debía a su forma de pensar. Su pensamiento de que su mayor secreto había salido a la luz era lo que más lo aterrorizaba y no estaba seguro de cómo lo manejaría si alguna vez saliera a la luz. Los demás lo hicieron por orden de John pero no bajaron la guardia. Aunque se mencionó que él era el creador, no querían caer sin luchar. Oa salió de la plataforma de barman y se sentó en el sofá. Todos los demás simplemente le lanzaban miradas mientras él se sentaba lentamente en el sofá. Su forma de caminar realmente sugería que era un anciano al que le dolían las piernas. Entonces, ¿dónde estaba? Así. El nosotros, dígame, señor Jameson. ¿Qué sabe del muro? Capítulo 627. Las revelaciones que todos estaban esperando. 3. Muchas teorías de aquí no están en los cómics y esta parte de la historia tendrá elementos que nunca han sucedido en los cómics o cosas que acabo de inventar.
Hasta ahora he sido fiel a los cómics, pero a partir de aquí cambiará. ¿El muro? ¿Qué es esto? ¿Por qué escucho tantas menciones de este muro? Clark preguntó visiblemente molesto. Durante la pelea contra Knull, lo escucharon muchas veces. Ahora nuevamente ha aparecido este muro. Cada multiverso tiene un muro. Un muro que separa a cada multiverso. Un muro que ha permanecido desde tiempos inmemoriales. Este muro abarca cada multiverso o universo único que existe ahí fuera. Para algunos hay dioses y para otros se quedan solos. En este multiverso yo soy el controlador. Dijo Oa lentamente mientras todos escuchaban lo que este viejo tenía que decir. Habían escuchado mucho sobre Wall por parte de Knull y ahora finalmente hubo revelaciones. John, que estaba escuchando esto, también se sorprendió. Nunca hubo una mención del muro en los cómics de Marvel. Esta era información totalmente nueva para ellos. ¿Entonces tenemos un muro? ¿Qué pasa? Knull mencionó que quería cruzar el muro. Dijo Wayne. Señor Wayne, todos ustedes también han cruzado el muro. No es así. Knull quería cruzar y conquistar todo el multiverso que existe. Ese era su plan desde el principio. Es triste que su viaje se detuviera abruptamente. John, que escuchó esto, finalmente entendió por qué Knull estaba agitado. Pensó que la convocatoria y su reloj venían del otro lado. Espera. ¿Mis invocaciones y artículos realmente vienen del otro lado del muro? Sistema, ¿es cierto lo que dice Oa? John preguntó al sistema pero nunca recibió respuesta. Este silencio significaba que todo lo que decía la Oa probablemente era cierto. Entonces eso significaba que sus invocaciones provenían de otros multiversos y no fueron creadas por el sistema. Esta teoría en sí misma fue suficiente para poner su mundo patas arriba. Esto significaba que el sistema era una especie de poder que podía transportar personas de otros multiversos hasta aquí y tenía suficiente poder para controlarlos. El sistema no era tan poderoso como pensaba. Las personas que habían llegado del multiverso finalmente supieron que habían cruzado a este multiverso después de cruzar el muro. ¿Cómo cruzamos el muro si nos separa? Preguntó Clark. Eso es de lo que quería hablar. ¿Ha habido una brecha en el muro o debería decir una grieta en el muro en su lado del multiverso? Creo que es por esta razón que todos ustedes pueden venir de otros multiversos. Entonces, ¿eso significa que ha habido una brecha en múltiples multiversos y que el muro se está rompiendo, porque también tenemos gente que viene de otros multiversos? Eso no lo sé. Dijo Oa, sacudiendo la cabeza. No tengo idea de eso. El único multiverso con el que tengo contacto es aquel del que provienen el señor Wayne, el señor Kent y otros como él. Dijo Oa. ¿A quién contactaste para saber sobre ellos? John finalmente abrió la boca porque él también necesitaba hacer algunas preguntas. Como Oa dijo que tuvo contacto con otro multiverso, debe haber conocido a alguien de ese lugar. Tenía el presentimiento de quién podría ser esa persona, pero aún quería saberlo. Fui yo desde donde nos conoció. Vino una voz desde un lugar oscuro en el salón. Y del lugar oscuro surgió un hombre que parecía una persona atrapada en edades tempranas. Llevaba un traje antiguo y un sombrero en la cabeza. La persona también parecía mayor con un bigote blanco bien arreglado. También llevaba un sombrero negro, como una persona que vino de los años 1930. John supo instantáneamente que su especulación era correcta. Fue presencia. Al igual que Oa, él era el creador, la fuente como la llamaban, era la persona con la que Oa estaba en contacto. El rostro de John cambió un poco al ver esto. Si Oa no era suficiente, ahora era presencia. Ahora estaba sudando internamente. Sintió que todos sus secretos vendrían con dos existencias de nivel creador que aparecieron frente a él. Todo lo que pudo hacer fue poner cara de valiente y afrontar la situación. Soy presencia. El creador del multiverso del que provienen Wayne y otros. Es un placer conocerlos finalmente a todos. Presencia dijo mientras se presentaba a los demás. Su voz, también parecida a la de Oa, parecía provenir de un anciano. A las otras personas les estaba costando digerir todo esto. Si un dios no era suficiente, ahora había otro. Dos seres que ostentaban el poder supremo. ¿Están los dioses creciendo como dinero de los bolsillos de Tony? Capítulo 628. Las revelaciones que todos estaban esperando. 4. Entonces dos tipos grandes en la misma habitación. ¿No se supone que ambos deben luchar por la supremacía del multiverso o algo así? Dijo Tony mientras todavía no lo soltaba burlándose de los demás. Fue una suerte que Oa y Presencia no lo hubieran matado todavía.
Solo por sus palabras, cualquiera de los dioses de la novela china lo habría matado con una sola palabra. John no quería que eso le pasara a uno de sus buenos amigos, así que avanzó y puso su mano en su hombro para advertirle que se calmara. Sus palabras podrían molestarlos a ambos. Oa y Presencia han sido casi inexistentes en los cómics. Presencia más aún, ya que casi nunca se mostraba. No. A diferencia de las películas y series que hace John Jameson aquí, no luchamos por la supremacía ni para ver quién es más poderoso. Eso es absurdo y no es necesario. Dijo Oa con una brillante sonrisa en su rostro. No le importaba el desaire de Tony. ¿Cómo estás aquí si no perteneces aquí? Si vinieras aquí, ¿no romperías el muro? Wayne finalmente señaló el principal problema sobre la aparición de Presencia aquí. No sabían exactamente cómo habían llegado aquí, ya que John nunca les dio esos recuerdos. Querían saber el motivo de su aparición en este mundo, y Presencia podría tener la respuesta. No estoy físicamente aquí. Se puede decir que es un clon mío. Siempre he podido hacer eso. El muro nunca pudo detenerme. Mi amigo aquí puede hacer eso. Esto no es gran cosa para nosotros. Aunque no podemos mostrar nuestros poderes en otro multiverso, podemos viajar en ambos multiversos libremente. Pero ustedes, hijos míos, es lo que yo llamo un caso curioso. No teníamos control ni conocimiento de cómo aparecieron aquí. Y tu aparición ni siquiera afectó al muro en primer lugar. Dijo Presencia. ¿Entonces no somos culpables de la ruptura de su llamado muro? Preguntó Diana mientras pensaban que su aparición había sido la responsable de la grieta en el muro o como lo llamaban. Pero las palabras de Presencia no implicaban nada de eso. Si no somos responsables y tú no estás aquí por la muerte de Darkness, ¿cuál es el motivo de este repentino golpe a nuestra puerta? Preguntó Juan. Primero pensó que la muerte de Darkness los había desencadenado, luego hablaron sobre la teoría de la ruptura del muro y ahora decían que ninguna de las dos era la razón. Entonces, ¿por qué diablos están aquí? Tanto Presencia como Oa negaron con la cabeza. Entonces, ¿por qué estás aquí? Preguntó Clark. Estamos aquí porque el muro tiene una grieta y las personas que habían estado atrapadas en el muro desde el comienzo de los tiempos podrían simplemente romper sus cadenas y causar estragos en el multiverso. Y eso incluye ambos multiversos. Las grietas anteriores solo habían estado de nuestro lado. Pero después de la muerte de Darkness, hay una grieta en tu lado del multiverso también. En esta guerra, no podemos insertar nuestras manos porque necesitamos cuidar de toda la creación. Así que estoy aquí para pedir tu ayuda y ayudarnos a defender el multiverso. Todas las personas presentes quedaron sorprendidas por las palabras de Presencia. Nunca esperaron que un dios bajara y les pidiera ayuda. Esta fue la primera vez. En situaciones normales habrían estado muy felices, pero por el tono de estos dos parecía que para defender el multiverso se necesitaría algo más que una pequeña pelea. Espera. ¿Gente del muro? ¿De qué están hablando ambos? John preguntó mientras estaba confundido. Sí. El muro es enorme, pero también alberga a muchos criminales y entidades que habían sido sellados, casi desde el principio de los tiempos. El muro es lo que los mantiene sellados, para nunca ver la luz del día. Pero después de la grieta en el muro, tememos que eso los haría libres. ¿El muro del que has estado hablando? ¿Es el muro de la fuente? John hizo esta pregunta con voz temblorosa. Esta fue su especulación. El origen del Source Wall nunca se explicó totalmente en los cómics. Todo lo que se dijo fue que era una prisión y protegía la fuente o el multiverso. Sí, señor Jameson. El muro aquí es el muro de la fuente. Mierda, mierda. Mierda, mierda. Joder, soltó John sin ningún tipo de decoro que había estado manteniendo hasta. La ruptura del muro de la fuente tuvo serias implicaciones y dado que este supuesto muro de la fuente también estaba de su lado, su multiverso también soportaría la peor parte. Había leído sobre los prisioneros que fueron golpeados en el muro y si alguno de ellos saliera, todo lo que causaría sería un daño enorme en el multiverso, si no su destrucción. Capítulo 629. Las revelaciones que todos estaban esperando. 5. Entonces tememos a todos los seres que alguna vez fueron golpeados en el muro. John preguntó mientras apretaba el puño. Sabía cuál era la respuesta, pero necesitaba escuchar lo que Presencia y Oa tenían que decir al respecto. Sí. Conocemos a algunos de ellos que están atrapados en el muro, pero dado que el muro está conectado a todo el multiverso, habrá algunos seres de los que no tenemos idea. Dijo Presencia. Esto dejó completamente perplejo a John.
Según las palabras de presencia, significaba que podría haber más gente de la que se esperaba ya que el muro estaba conectado a todo el multiverso. Hubo un silencio espantoso, las personas aquí presentes no tenían idea de qué tipo de prisioneros estaban atrapados en el muro, pero los propios creadores bajaron para pedir ayuda. No sabían si debían estar orgullosos de esto o encogerse de miedo, porque ya podían sentir que los enemigos a los que se enfrentarían serían inmensamente poderosos ahora. Entonces, ¿a quién espero? ¿Perpetua? ¿Yuga Khan? ¿Una versión de Darkseid y todas las fuerzas que fueron selladas? John preguntó porque ya tenía una idea de a quién tenían que enfrentar al principio. Presencia y Yoa miraron a John por un segundo antes de que Presencia asintiera y dijera: «A la mierda esta mierda». John golpeó y arrasó los vasos sobre la mesa por pura ira. Pensó que su mayor preocupación era su secreto para salir de estas dos personas, pero ahora parecía que tenía más dolor de cabeza de lo que había esperado desde el principio. Los problemas que enfrentaría ahora le harían desear que las cosas que esperaba antes cobraran vida. Todos los demás miraron a John sin darse cuenta de lo que representaban esos nombres extraños. Pero por la reacción de John, podrían ser enemigos que deberían ser más poderosos que el Knull al que acababan de enfrentar. Luego, John miró los rostros de todas las personas que estaban presentes en la sala. Podía ver la confusión, el miedo, la ansiedad, la emoción en los rostros de todos. John había estado tratando de salvar a todos desde el principio. Se lo debía al menos a la Tierra, 616. Ahora tendría que hacer lo mismo con el multiverso. Y esta vez es posible que los enemigos ni siquiera lleguen llamando a la puerta. Podrían simplemente saltar a la cama y cortarse el cuello sin que se den cuenta. Pero sabía que ya era demasiado tarde para regresar. Fueron ellos o nada. No hubo paso atrás. Después de mirar a sus amigos por un último segundo, dijo: «Así que es guerra. Guerra es». Wayne y otros gritaron instantáneamente al ver que John había decidido ir a la guerra contra el enemigo que se aproximaba o, en este caso, los enemigos. Varios en este caso. La gente no tenía idea de quiénes eran estos enemigos o a qué se enfrentarían, pero como el creador había dicho que se enfrentarían a enemigos tan antiguos como el tiempo mismo, deberían esperar enemigos superiores al nivel de Knull. John agitó las manos mientras dos copas de champán cobraban vida. El ambiente de la habitación era tenso y necesitaba romper la aguda tensión que reinaba en la habitación. Les entregó los vasos a ambos y así les ofreció paz. En ese momento, John y otros no querían obstáculos entre ellos y los dos creadores que habían llegado para advertirles del futuro venidero. ¿Dónde está Thanos? Tony preguntó mientras todavía estaba abrazado a esa persona. El trauma de Thanos no era algo que Tony alguna vez olvidaría o dejaría pasar. Oa miró a Tony y dijo: «Lo enviamos al muro desde la grieta que había aparecido en nuestro lado. Sabíamos que con el paso del tiempo las grietas aparecerían en nuestro lado del multiverso. Mi amigo y yo decidimos enviar a alguien a explorar el muro. Era el candidato perfecto para esta misión y voluntariamente aceptó ayudarnos también. Para ir más allá de las líneas enemigas y traernos información sobre el muro. Nuestro amigo John Jameson parece saber mucho, pero tenemos la sensación de que incluso su conocimiento nos ayudará. No será suficiente para los peligros que vamos a enfrentar. ¿Tú, enviaste a un villano para hacer el trabajo de un héroe? ¿Están ambos locos? ¿Tenemos escasez de gente buena en el multiverso y tuvimos que enviar a Thanos al muro?» Tony rugió. Estaba totalmente a favor de enviar gente al muro para descubrir qué había allí, para empezar. Pero Thanos de todas las personas debería ser el último candidato para el puesto. Lo enviamos porque es prescindible, mientras que tú y los demás presentes en la sala no lo son. Capítulo 630. Las revelaciones que todos estaban esperando. 6. Todos tenían una impresión extraña en sus rostros pero no dijeron nada. Una sección de la gente aquí no tenía idea de quién era Thanos, pero por el tono de Tony era evidente que era un gran malo y Tony estaba particularmente obsesionado con él. ¿Cómo podemos confiar en Thanos?, preguntó Tony. No lo hacemos. Cuando regrese podremos revisar sus recuerdos. Si regresa. Hay un hombre del tamaño de sí en toda esta misión, dijo Presencia. Bien. No puedo esperar para joderlo para siempre por última vez, dijo Tony. Establecieron el problema de Thanos, ya que muchos aquí pensaban que Oa estaba financiando a Thanos para cometer terrorismo. ¿Por qué mencionaste que soy especial? John finalmente hizo la pregunta que lo agobiaba desde hacía algún tiempo. La respuesta posterior decidirá su futuro con sus amigos.
Tus poderes, o como te gusta llamar los poderes de los sueños, provienen del muro. El muro es parte del multiverso, por lo que te ha elegido como su campeón para poner todo en orden. Te llamé especial porque tus poderes, tus sueños e incluso esos objetos especiales tuyos provienen del muro. Eres más especial de lo que piensas. Eres el salvador que el multiverso había estado buscando. Dijo Oa. Al escuchar esas palabras de Oa, John sintió como si lo hubiera alcanzado un rayo. Había estado intentando descubrir la fuente de su sistema durante mucho tiempo. Y la respuesta le llegó de la persona menos esperada. Pero las palabras de Oa le hicieron darse cuenta de un punto crucial de todo este asunto del intercambio de poder. ¿Entonces moriré si el muro se rompe?, preguntó Juan. No puedo responder a esto porque no tenemos idea de cómo funciona tu poder. Solo sabemos que obtienes tus poderes de Oal, ya que hemos visto el flujo de la fuente, pero no sabemos hasta qué punto te afecta. Todos sabemos que eres especial. Así que si lo entiendo bien, mi tiempo es limitado. La ruptura del muro será mi fin y tendré que hacer todo lo posible para que no suceda. Dijo Juan. El muro era su fuerza vital y necesitaba evitar que se rompiera y asegurarse de que los enemigos que venían del muro fueran detenidos. Tales palabras de John hicieron que la gente en la sala se sintiera muy pesada. Todos aquí sabían que un muro multiversal sería muy difícil de reparar y tenían enemigos que intentarían hacerle más agujeros. Repararemos las grietas utilizando toda la tecnología que tenemos y nos aseguraremos de mantener a raya a los enemigos. Reed dijo que le diera seguridad a John. Ninguna de las personas aquí quería ver la muerte de una persona que los había estado protegiendo de los problemas. Sí. Tenemos las mentes más brillantes del multiverso. Estoy seguro de que encontraremos una manera de reparar el muro. Saldremos hacia el muro con todo nuestro equipo y comenzaremos a trabajar en él. Esas palabras fueron dichas por muchas de las mentes más brillantes de la sala como Beast, 616, Tony, Banner y otros. Está bien. Siempre he dicho que nada es eterno. Si un día llega a la muerte, la aceptaré sin dudarlo. Simplemente no quiero que mi muerte carezca de sentido. ¿Y reparar el muro? He visto un futuro en el que el muro tenía grietas y eso no terminó bien. No pongan todo su dinero en eso. Preferiría pedirles a todos que se preparen para la guerra que concentrarse en reparar el muro. Estoy seguro de que la gente del otro lado, los miembros del multiverso, están intentando lo mismo y están perdiendo. Así que será mejor que todos comiencen a hacer preparativos de guerra y pongan a todo el planeta en alerta máxima. Clark se adelantó y, sin previo aviso, abofeteó a John. La gente que murmuraba sobre el poder de Juan y cómo enfrentar a los enemigos, al instante se quedó en silencio. John se llevó las manos a la cara al sentir la bofetada. Esta fue una bofetada en toda regla para un kryptoniano. Si John fuera una persona normal, habría estado muerto. No nos damos por vencidos con nuestros compañeros de equipo, nuestros amigos. Haremos todo lo posible para reparar el muro y, si tenemos éxito, enviaremos la información al otro lado. Creo que el señor Presencia aquí estará feliz. Para ayudarnos en este sentido. Como dijo Steve, no intercambiamos vidas. Las palabras de Clark hicieron sonreír a los demás. Ninguno de ellos se rendiría solo porque existe una mínima posibilidad de ganar. Y todos esperaban que otros hicieran lo mismo por ellos. Esta vez John ha sido juzgado a muerte y otros tendrán que sacarlo bajo fianza. Capítulo 631. Muro de origen. John estaba un poco sorprendido pero agradeció las palabras de Clark. Él era su invocador, pero les había dejado tener el control total de sí mismos. No esperaba esas palabras de Clark después de lo que había dicho, pero sí entendía que el equipo de los Vengadores nunca dejaría morir a nadie si pudieran evitarlo. Y la verdad es que estaba un poco asustado. Si el sistema realmente provenía del muro, podría resultar desastroso para él, por lo que necesitaba hacer todo lo posible para detener su destrucción. Por lo que entiendo de todo esto es que mi poder permite que personas del multiverso vengan aquí y el muro no detiene todo el proceso, preguntó Juan. Tenemos muy poco conocimiento de esto y todo lo que decimos ahora son solo especulaciones después de mucha deliberación. Lo hemos estudiado durante bastante tiempo antes de llegar a la conclusión. Pero sí, esto fue todo lo que entendimos. Dijo Presencia. John suspiró aliviado. Incluso si no eran particularmente correctos acerca de su sistema, no estaban muy lejos de serlo. Al menos el secreto de que él tenga el control de sus convocatorias permanece intacto por ahora. Y John esperaba mantenerlo así hasta su muerte y más allá. Al final sí le importó un poco su legado.
Por supuesto, si el muro es reparado y todo salió bien, entonces viviría casi la eternidad y viviría feliz para siempre. ¿Hay algo más que debamos saber antes de prepararnos para la guerra? No. John Jameson aquí tiene más información sobre el muro que nosotros. Sus sueños le permiten saber más sobre el muro que nosotros. Solo hay una pequeña grieta en el muro, por lo que todavía hay tiempo para que los prisioneros emerjan. Por supuesto, si puedes tapar el agujero, entonces no habría guerra y todos estaríamos a salvo. Dijo Oa. Entonces será mejor que trabajemos duro para esto y reparemos la grieta. Reed y los demás, sin perder un segundo, procedieron a caminar hacia el laboratorio. Necesitaban preparar su equipo para el viaje. Necesitaban viajar al llamado muro y ver cómo podían arreglarlo. Utilizarían instrumentos para comprobar la estructura y hacer los preparativos necesarios. Incluso Tony se unió a este equipo porque no quería que su socio de la empresa y un gran amigo muriera de la nada. ¿Cómo es la situación en el otro multiverso? Wayne preguntó a Presencia. Dado que Presencia era de su multiverso, debería saber más sobre la grieta en el muro y sus implicaciones. Presencia al escuchar esa pregunta se quedó en silencio por un segundo y pareció dudar un poco antes de abrir la boca. Wayne, al ver la vacilación de Presencia, preguntó. Déjamelo encima. Puedo soportarlo. Tales palabras de Presencia fueron como un rayo para las personas presentes en la sala. Incluso Reed, que se dirigía a su laboratorio, se detuvo en seco, incluido Tony y otros. Tony se volvió y caminó hacia el lado de Wayne y dijo. Viejo. ¿Sabes de qué estás hablando? Clark se acercó a Tony y le indicó que se calmara. Tony había estado particularmente agitado durante toda esta reunión. Tal vez fue por Thanos o tal vez se sentía demasiado inseguro con todo lo que estaba pasando. Todo el poder que tenía parecía nada frente a los poderes reales y se sentía inútil. Y Tony odiaba ese sentimiento. Presencia y Oa pudieron ver esas emociones de Tony y por eso habían sido tolerantes. De hecho, pudieron ver esas emociones en la mayoría de las personas presentes aquí. La única diferencia fue que Tony no se contuvo. Incluso 616, Tony estaba al borde de la erupción y decía lo que pensaba, pero al ver que su contraparte estaba haciendo el trabajo por él, no se entrometió. Pero en todo esto solo Wayne se mantuvo tranquilo y preguntó. «Moriste a manos de Darkseid mientras defendías la Tierra y su gente», dijo Presencia. Esas palabras hicieron que Wayne sonriera un poco. Murió a manos de un viejo enemigo y no murió por ninguna razón tonta. Espera. ¿Darkseid mató a Batman? ¿Dónde? ¿Earth Prime? Sí. Darkseid usó su sanción Omega con el señor Wayne. ¿Sanción Omega? ¿Quieres decir que usó su rayo Omega contra él? John, que estaba sentado y repasando mentalmente todos los cómics sobre el muro de la fuente, se detuvo y le preguntó a Presencia. Sí. Earth Prime Batman está muerto. Dijo Presencia. Entonces, ¿cómo se rompió el muro de la fuente? La historia no ha progresado hasta la ruptura del muro de la fuente. La ruptura del muro de la fuente no debería haber ocurrido ahora. Solo la aparición del 10º elemento, el que alimenta las cajas madre, puede provocar grietas en el muro de la fuente. Capítulo 632. Muro de origen, 2, Presencia quedó un poco perpleja por las palabras de Juan. No esperaba que John supiera la historia de Batman y el rayo Omega que estaba utilizando e incluso la historia de esto. El muro estuvo roto hace algún tiempo y esto no tiene relación con el 10º metal o la muerte de Batman. Mierda, cambios en la historia de S-Multiverso también. ¿Hay alguna anomalía en S-Multiverso? Preguntó Juan. No que yo sepa. Al menos no he sentido ninguna anomalía. Pero murió después de que Darkseid usó el rayo Omega contra él. La Presencia continuó. Señor Presencia, le preguntaré esto. ¿Está perdiendo el control sobre su multiverso? John preguntó ahora con un tono serio. Estaba confundido por la palabra Presencia porque según la historia, después de ser golpeado por el rayo Omega de Darkseid, Batman sobrevivió. Lo hizo de una manera muy extraña, pero al final sobrevivió. Este fue esencialmente el comienzo de una cadena de eventos que cambiaron su multiverso para siempre. Para bien o para mal. Presencia miró a John con los ojos entrecerrados durante unos segundos. Al principio no entendió lo que John había querido decir con estas palabras, pero al mirar el rostro de John tuvo la idea de que algo había salido mal en alguna parte. Cerró los ojos durante unos segundos antes de finalmente abrirlos. Tenía una mirada sorprendida. ¿Cómo pasó esto? ¿Pasó algo así y no lo sé? Las cejas de Presencia se arrugaron por primera vez. Parecía agitado. Viajó en el tiempo. No es así.
Preguntó Juan. Presencia asintió con la cabeza. Esto significaba que las ruedas ya habían girado, pero no tenía idea de cómo procedería, pero fue sorprendente que Presencia no tuviera idea de que esto había sucedido con Batman y específicamente tuvo que pasar por muchas cosas para entender la situación con Batman. Presencia podría estar perdiendo sus poderes en su multiverso. Si eso fuera cierto, entonces Oa también podría perder sus poderes sobre su propio multiverso. Esta sola idea asustó a John. Esto significaba que no habría un dios multiversal sobre sus cabezas y se quedarían con sus propias herramientas para enfrentar los problemas. ¿Estoy perdiendo el control del multiverso? Presencia murmuró. Él ya sabía que había una falta de conocimiento. Esto nunca había sucedido antes. Esto en sí mismo era absurdo y no debería haber sucedido. Ni en 1000 millones de años, pero aquí estaban. Presencia perdiendo su casi omnipotencia. Presencia no dijo una palabra más y simplemente desapareció mientras sostenía su vaso. Ni siquiera se despidió. Pero ninguna de las personas presentes pensó que fuera de mala educación. Era una encarnación, el ser supremo de un multiverso. Si un día de la nada le quitaran esa creencia, esa persona se pondría nerviosa. Eso fue todo. Parece que no podemos tener ninguna esperanza en los seres superiores. Estamos solos. Banner dijo mientras comenzaba a caminar hacia el laboratorio. No quería perder más tiempo. Iré a ver si he perdido el control de mi propio multiverso. Te visitaremos una vez más para comprender qué nos depara el futuro si se rompe el muro. Parece que sabes mucho sobre este muro. Dijo Oa. Sé algo al respecto, pero parece que la ruptura del muro de la fuente podría tener un impacto diferente de lo que pensé inicialmente. Tendré que ver el muro con mis propios ojos y luego podremos discutir más. Puedes pedir lo que quieras. El Tribunal Viviente y Galactus también te ayudarán en este sentido. Galactus es único, por lo que nos ayudará de muchas maneras en la defensa. Entiendo. Me pondré en contacto con Oblivion para que nos lleve al muro cuando estemos listos. Dijo Juan. Oa asintió con la cabeza y después de decir adiós, él también desapareció al igual que su amiga Presencia. Tenía prisa ya que necesitaba recorrer el multiverso y si había alguna anomalía. John, por otro lado, llamó a Gaia. Gaia, revisa todas las bases de datos y busca a una persona llamada Owen Reese. Si algo está raro, márcalo. Bruce y Mac te ayudarán en esto. Quiero que seas muy serio en esta investigación. John les dijo a Wayne y Matt Murdock de la Tierra 616. El Daredevil de este mundo. Aquí también era abogado penalista y podría ayudarles en cualquier tipo de investigación y búsqueda. Owen Reese, o también conocido como el hombre molécula, era un arma. Y si el arma estuviera presente en la Tierra, entonces una de sus especulaciones sería correcta, aunque rezó para que fuera incorrecta. De lo contrario, estarían en una mierda más profunda de la que estaban ahora. Capítulo 633. Owen Reese, ¿hay algún problema con esta persona? ¿Puedo buscarlo con mi cerebro si quieres? 616, dijo el profesor décimo mientras se acercaba a John. Los décimo men también entendieron la gravedad de la situación en la que se encontraban. Todo su mundo estaba en grave peligro ahora y necesitaban todos los recursos disponibles. No. No uses tus poderes con él. Wayne y Murdock, no uses tus poderes con él si lo encuentras. Habla con él suavemente, muéstrale el lado bueno de la humanidad. Muéstrale de lo que la humanidad es capaz. Mostrarle lo hermoso que puede ser el mundo. Por supuesto, esto no es necesario si él no está presente en este mundo, pero si lo encontramos, asegúrese de que esté de nuestro lado. Él será nuestro Ave María. La última arma que podremos usar. ¿Puedo usar? ¿Por qué hablas de una manera tan confusa? ¿No puedes contarnos el panorama completo de lo que es esta persona y cómo es un arma? Si es un arma, simplemente lo secuestraremos y lo encerraremos, asumiendo el hecho de que es superpoderoso. Si es una amenaza demasiado grande, simplemente lo mataremos. Supongo que por el bien del multiverso podemos sacrificar eso. La señora Marvel se adelantó y dijo. No. Ni siquiera pienses en restringirlo o hacer algo con él. Solo provocará la destrucción de todos. No quiero ningún contratiempo en esto. Si se sale de control, nadie podrá salvarnos. Y tendremos que abandonar el universo y miles de millones, casi, billones de muerte caerán sobre ti. Explicaré el caso cuando sea el momento adecuado. Bajo ninguna circunstancia una persona se acercará a Owen Reese si alguna vez lo encuentran. No quiero desencadenar una avalancha que destruya el multiverso. ¿Está claro?
Dijo John mientras su voz se elevaba lentamente para que todos pudieran escuchar su voz fuerte y clara. Oa le había dado rienda suelta en el multiverso e incluso el tribunal viviente tendrá que escucharlo. Nunca le gustó mandar a nadie, pero en esto tendría que tomar la iniciativa. No podría ser un protagonista de apuestas. Especialmente en 616. Aquí la gente tenía menos confianza en él, por lo que lo único que podía hacer era establecer una cadena de mando y autoridad para mantener las cosas bajo control. Sé que todos ustedes tienen muchas preguntas y algunos de ustedes también sienten curiosidad por lo que está sucediendo en el otro lado. A su debido tiempo revelaré todo. Lo único que les pido es paciencia. Dejen que Bruce y Matt investiguen. Solo después de los resultados podemos tomar medidas. Les aseguro que tomo muy en serio salvar el multiverso y cada universo es importante para nosotros. El colapso de uno solo conducirá al colapso de todo y esto será simplemente una pesadilla, por lo que cada el universo es importante. Así que, por favor, confía en mí en esto y no tomes ningún tipo de decisión apresurada. Juan les advirtió nuevamente. Los Vengadores miraron a John y al menos por su cara supieron que lo que fuera que estaba asustando a John debía ser realmente una historia que lo sacudiera en este sentido. Incluso durante Knull se veía tranquilo y nunca mostró ningún tipo de miedo. Pero la perspectiva de perder el multiverso parecía un miedo increíble. Sombra, envía a algunos simbiontes a la Tierra y escóndete entre muchos anfitriones en la Tierra. Busca activamente cualquier rastro de ONRS, has visto mi memoria. Sube la información al Codex y deja que Clintar envíe simbiontes al multiverso. Quiero tantos mundos como sea posible. Sombra, ese era el nombre que John le había dado al simbionte que se había unido a él cuando se convirtió en el Rey de Negro. Matt y Wayne no serían los únicos que buscarían a Owen. Y los simbiontes serían una buena manera de enviar más personas de confianza a esta búsqueda. También había compartido qué tipo de persona era Owen y qué tipo de precauciones tendrían que tomar si lo encontraban. Regresaré en unos minutos. Necesito consultar a algunas personas que tienen un gran conocimiento del muro de la fuente. Cuando regrese, llevaré a algunos de ustedes a ver el muro. John dijo mientras desaparecía de su lugar. Necesitaba consultar con los maltusianos para conocer el muro. Eran los seres más antiguos que tenían conocimiento del muro y podrían guiarlo de manera más efectiva. Quedaban muy pocos maltusianos y ahora eran llamados por una persona muy diferente y muy respetados. Eran los guardianes de Oa. Capítulo 634. Olvido John se había teletransportado. Estaba de regreso en su primera invocación planetaria. Cuando sucedió por primera vez, estaba extasiado y por un momento ni siquiera podía creerlo. El sistema era tan poderoso que había creado un planeta entero, sin importar los individuos. Pero ahora que tenía una dirección general de la fuente de energía del sistema, podía entender por qué el sistema era tan OP. Todo lo relacionado con el muro era extraordinario. Hubo un caso en el que un linterna blanca logró cruzar el muro sin romperlo. Se decía que se convirtió en Dios después de hacer esto. Esto por sí solo significaba cuán poderoso era el muro. La única diferencia era que también estaba el muro de la fuente de su lado y necesitaban hacer todo lo posible para salvar el multiverso, y esta vez eran dos multiversos. Estaba seguro de que la gente de DC del otro lado intentaría hacer lo mismo, pero su plan había cambiado. Ni siquiera estaba seguro de si tendrían éxito. En los cómics pudieron triunfar porque hubo muchas coincidencias. Lex fue traicionado por Perpetua y se volvió contra ella. Luego, el cambio de lealtad de Superboy Prime que salvó a Diana al final y, por supuesto, cuando la mano vino a ver qué diablos estaba mal con el multiverso. Esto también era un misterio para John. Se habló muy poco de ellos. Lo único que podría asustar a Perpetua. Perpetua, de quien se decía que era la madre del multiverso, tenía a la mano por lo que ya se podía entender lo aterradoras que eran. Y su multiverso se salvó solo porque la mano cambió de opinión y se apiadó de ellos al final mientras luchaban contra el ejército de Batman que ríe. La mano era probablemente más poderosa que Presencia y Oa. Y John no quería dejar esto al azar. Necesitaba salvarlos, mucho antes de que la mano interviniera. Había que matar a Perpetua y sus secuaces. La historia épica daba vueltas en su mente mientras aterrizaba en la ciudadela. Desde que apareció de la nada no había nadie en la ciudadela. Pero ya había avisado a los guardianes para que aparecieran. Incluso pidió a los Blue Lantern Guardians que aparecieran en esta reunión. Después de un minuto de espera, los guardianes de diferentes direcciones llegaron volando y tomaron sus posiciones en el consejo.
Como Gantet y Sair no estaban cerca, habían aparecido en forma holográfica. John Jameson, ¿por qué la convocatoria repentina? Preguntó Appa. Esto puede parecer grosero pero no lo es. Los guardianes habían sido despojados de las emociones después de que decidieron hacer los anillos, por lo que esto le pareció bastante normal a John. El muro de la fuente se va a romper. Necesitamos su experiencia. Los guardianes que tenían una expresión normal en sus rostros mientras estaban sentados se agarraron a sus apoyabrazos. Esta noticia era algo que ninguno de ellos esperaba. Ni siquiera en sus sueños más locos. ¿Cómo es esto posible? No existe un muro de la fuente en este multiverso. Lo hemos comprobado. Se suponía que no debía haber ninguno. Dijo Appa mientras temblaba. Incluso su voz se quebró cuando dijo eso. Existe un Sursual. Y está bastante vivo y coleando. Dijo una voz que no pertenecía a ninguno de los presentes en la ciudadela. La voz acababa de aparecer de la nada, porque la persona acababa de teletransportarse aquí. Normalmente, estarían en alerta ya que una persona había aparecido en la ciudadela sin alarmar el sistema de defensa de Oa. Pero la persona que apareció era un conocido. Era el dios del vacío fuera del multiverso. John sospechaba que era el guardián del muro, ya que siempre se había mantenido fuera del multiverso. Ni siquiera los guardianes se sorprendieron por su repentina aparición. Lo habían visto antes en los recuerdos de John, así que no se sorprendieron. ¿Has estado mirando por encima del muro, no? Pero le dijiste a la gente que estás protegiendo el vacío. Sí. Una mentira necesaria para engañar a la gente y evitar que sientan curiosidad por algo de lo que casi no sabemos nada. Es una suerte que sepas un poco de ellos, pero te puedo asegurar que darían más miedo de lo que crees. Entiendo. Entonces, guardianes, ya lo escucharon. El muro de la fuente existe y está en el vacío. Dijo Juan. Enviaremos a la mitad de nosotros a la grieta con un equipo de linternas verdes y azules. Ya que nos informaste, supongo que tú también has formado un equipo para la inspección. Danos 24 horas para reunir un equipo que sea lo mejor para esto. Tipo de misión. OA a partir de ahora retirará sus recursos para gestionar el muro y estaríamos en estado de emergencia hasta que se resuelva el problema. Todos a favor. Appa dijo en un suspiro. Ni siquiera dudó un poco en decir esto. Capítulo 635. Más allá todos los demás levantaron la mano a favor de declarar la emergencia para los linternas verdes y establecer un equipo superpoderoso para manejar el muro. Las grietas en el muro requerirían un equipo de linternas verdes para monitorearlas todo el tiempo y asegurarse de que no hubiera fugas no deseadas en el muro. También tendrían que establecer estaciones temporales cerca de la grieta. Necesitaban una base adecuada para hacer frente a los enemigos que pudieran surgir del muro. Esto llevaría mucho tiempo y una gestión adecuada y por esta razón los guardianes querían algo de tiempo para reunir y gestionar los recursos necesarios para establecer una base. John no pronunció más palabras y miró a Oblivion. Estaré en el 616 por el momento. ¿Dónde puedo encontrarme contigo? Después de que los guardianes estén listos, iré al 616 para recoger a tu equipo. Genial. Nos vemos mañana. John desapareció y apareció de nuevo en el ring. La computadora central de Gaia todavía estaba aquí, pero había perdido la conexión después de que una pequeña parte de ella fuera llevada al 616, por lo que necesitaba hablar con ella y pedirle que buscara a Owen Reese en su universo también. Aunque no estaba seguro de si Molecule Man también tomaría la misma identidad de su mundo, al menos tenían un camino estrecho que buscar. Molecule Man o en este caso Molecule Man eran las armas humanas que los Beyonders habían fabricado para hacer estallar el multiverso en una sola explosión. Los Beyonders eran seres que habían venido de más allá del multiverso. Sus orígenes siempre fueron un misterio, pero ahora que lo pensó después de conocer el muro de la fuente, supuso que los Beyonders también habían venido del muro. Tenía mucho sentido. Los Beyonders eran realmente poderosos, tanto que pudieron derrotar a todos los seres abstractos, incluido el Tribunal Viviente. Y la única forma en que tendrían la oportunidad de derrotar a los Beyonders era utilizando el arma que los propios Beyonders fabricaron. Usando hombres molécula. Todo lo que John necesitaba hacer era encontrar uno y más tarde todo encajará en su lugar. Utilizándolo como pararrayos, podría ir a varios multiversos y atrapar a los hombres de molécula y usarlos de la misma manera que lo hizo el Dr. Don para derrotar a los Beyonders. Usan su arma contra ellos mismos. Ahora John solo tenía un miedo. Si los Beyonders percibieran algún indicio de lo que estaba sucediendo, simplemente dispararían el arma.
Molecule Man era una especie de arma que explotaría en todos los planetas si la activaban. Y en el multiverso, la Tierra era el centro y la razón principal por la que existía cada universo, era de suma importancia que cada Tierra existiera en el multiverso. Si incluso una sola Tierra fuera destruida, se desencadenaría una incursión y cada Tierra simplemente aplastaría a otra Tierra del multiverso y así destruiría el multiverso. En este multiverso, la Tierra era realmente importante y un pequeño cambio en su estado acabaría con todo. Es por esta razón que siempre ha habido superhéroes en la Tierra. La humanidad progresó lentamente, pero nunca se podría menospreciar su importancia para el multiverso. Molecule Man era la clave aquí y debían tener mucho cuidado al manejar esto si alguna vez existiera. Gaia, busca a una persona que podría llamarse Owen Reef. Podría tener el poder de manipular las moléculas de todos los seres no vivos que lo rodean. Revisa todas las cámaras a lo largo del tiempo e infórmame si hubo una persona que mostró cualquier indicio de tal tipo de poder. Hazlo discreto y cualquier progreso infórmamelo a mí o a cualquier otro vengador. Podría estar fuera por unos días, así que comienza a trabajar en ello. Parece que esta persona es realmente importante. Dijo Gaia mientras aparecía como un holograma. Sí. El multiverso está en juego si él existe. Juan respondió. Muy bien, comenzaré a revisar todos los vídeos de cámaras que existen hasta ahora. Esto puede llevar tiempo ya que hay una cantidad inimaginable de datos. Está bien. Tómate tu tiempo. Solo asegúrate de revisarlo minuciosamente. Estaré fuera de todos modos. Solo algunos de los Vengadores estarán en casa. Luego John se sentó y meditó. Como estaba en el universo al que estaba acostumbrado, necesitaba ver si había un hombre molécula. Al final, tenía omnisciencia aquí, por lo que no debería resultarle difícil encontrarla. Y así empezó a buscar en la Tierra. Meditó en su propia casa durante unos buenos 30 minutos. No hubo ningún hombre molécula en la Tierra. Había examinado todo ONRS pero no encontró ninguno amenazador. Todavía le pidió a Gaia que trabajara en esto porque estaban hablando de Beyonders. Seres que derrotaron al tribunal viviente como si nada, y destruir el multiverso era su versión de diversión. Tales seres definitivamente tomarían contramedidas incluso si lo que estaban haciendo fuera calificado de divertido por ellos. Capítulo 636. Viejos amigos. John había desaparecido nuevamente de su lugar. Tuvo que pedir más ayuda si era posible y conocía el lugar perfecto donde conseguirla. Un lugar que había visitado antes y lo había guardado. Un lugar que le debe la vida. La Tierra que había pasado por Flashpoint y una vez enfrentó un gran desastre. Sus vengadores los salvaron una vez y ahora era el momento de prestarles ayuda. No esperaba que hubiera pedido ayuda, pero era necesaria. Cada tierra que John había visitado y tenía conexión estaría bajo escrutinio por él. Owen era una variable demasiado grande para pasarla por alto y necesitaban todos los recursos disponibles para su eliminación. Y su tierra podría resultarles de gran ayuda. John había aparecido en la Torre de los Vengadores de Tony Stark. Como la mayoría de las cosas en esta tierra equivalían a 616, muchas cosas permanecieron iguales aquí. Apareció en la azotea, y esta vez no había ametralladoras para darle la bienvenida como la última vez. La última vez fue vergonzoso ya que Tony tenía mecanismos de defensa por toda la torre por miedo a los intrusos. Pero esta vez, cuando llegó, no hubo ningún sonido, ni alarmas, nada. John bajó las escaleras desde el tejado y llamó a la puerta. La puerta se abrió automáticamente y una voz robótica dijo: Bienvenido señor Jameson, el señor Stark y los demás están en la sala de conferencias con los demás. Dijo que puede ir al salón donde podrá conocer a todos. Sí señor, después de su llegada, le informé al señor Stark y él llamó a todos a través de videoconferencia. Las cejas de John se alzaron al escuchar esto. Estaba bastante seguro de que su aparición en el techo debió haber alertado a Tony, pero al ver que era él quien había aparecido, podría haber llamado a todos. Fue considerado por Tony un poco impredecible por su carácter. John caminó unos pasos y dio algunas vueltas para llegar al pasillo. Cuando abrió la puerta, vio a Tony sentado en una silla bebiendo su bebida mientras otros también estaban sentados en una silla frente a una gran mesa ovalada. Todos estaban sentados, la única diferencia era que los demás estaban sentados pero su presencia no estaba en la sala. Era un holograma de todos. Fueron Reed, Chaya, el profesor Décimo, Namor y otras personas quienes gozaron de gran autoridad en los Vengadores. Ha pasado algún tiempo, señor Jameson, desde la última vez que lo vimos. Dijo Reed. Sí.
Nunca quise venir aquí ya que la aparición de otros seres de un mundo paralelo afecta la línea de tiempo. Pero no tuve otras opciones más que hacer una visita aquí. Me sorprende que Tony fuera lo suficientemente inteligente con todos. Juan respondió. Bueno, vivir con Barry me hizo comprender que las personas no viajan casualmente al multiverso, e incluso si lo hacen, es porque no tienen otras opciones. No estamos teniendo ningún problema con ningún villano últimamente, así que puedo solo asume que algo debe haber sucedido en el multiverso para que aparezcas. Tu equipo es más poderoso que nosotros, lo que significa que todo el problema es mayor de lo que pensamos. ¿Estoy en lo cierto? Tommy dijo todo esto de una vez. Era como si se hubiera convertido en detective ya que dedujo todo esto solo con su apariencia. John miró a Tommy con cara de asombro. ¿Cuándo te convertiste en Batman? Preguntó Juan. Ese amigo tuyo me contagió, jejeje, ahora dime. ¿Estoy en lo cierto? Tommy preguntó con anticipación, queriendo saber si sus pensamientos eran correctos. Sí. Tenemos un problema y este problema es de nivel multiversal. Y necesitamos su ayuda si quiere ayudar. Necesitamos las mentes más brillantes con los problemas y asegurarnos de que estamos trabajando a plena capacidad con todos los recursos que tenemos. Tener. John dijo sin explicar mucho el problema. Tendría que explicárselo de todos modos a las 616 personas, así que estaba esperando a que todos se reunieran. Los guardianes serían más aptos para este papel. ¿Cuál es el problema? Preguntó Pantera Negra. El problema es un poco complicado. Todo lo que puedo decir ahora es que, en el peor de los casos, no habría multiverso y terminaríamos en un solo universo, mientras que otros simplemente morirían. Billones y billones de vidas desaparecerán. Morir. Los rostros de todos cambiaron mientras escuchaban la última frase. Pensaron que el problema sería como un nuevo enemigo empeñado en conquistar el multiverso, pero parecía que tenían un problema mayor de lo que pensaban. Después de un momento de silencio, Reed dijo. ¿Qué podemos hacer para ayudar al señor Jameson? John le sonrió y dijo capítulo 637. Descanso. John permaneció en esa tierra por unos minutos más antes de irse mientras decía que más tarde abriría un portal al 616 para que cruzaran y vinieran preparados. Los Vengadores, que no tenían idea de en qué se estaban metiendo, aceptaron de inmediato. Confiaron en la persona que una vez los ayudó tanto y los ayudó a vencer a un enemigo que era imposible de matar. Por supuesto, Barry también tuvo el mismo privilegio aquí. John regresó al ring y se dirigió directamente a la torre. Tenía muchos libros y algunos de ellos eran tan antiguos que ni siquiera él tenía idea de lo que estaba escrito en ellos. La mayor parte del tiempo era demasiado vago y más aún porque era demasiado poderoso como para siquiera preocuparse. Pero esta vez no puede hacer eso. Necesitaba tener todo el conocimiento posible y ver si tenía alguna pista de cómo manejar el muro. También había orden y caos en el lado de DC, por lo que podría haber algunos indicios de ello. Y después de horas de investigación y lectura, finalmente pudo obtener algunas pistas sobre el muro y las formas de repararlo. Aunque no era exactamente una solución, al menos había algunas cosas que podían señalar y aminorar la expansión de dicha grieta en la pared. No era una solución permanente, pero al menos era algo. Se llevó algunos libros importantes y se fue a su casa. Necesitaba un tiempo libre. Como tenía casi 24 horas antes de la siguiente reunión, quería usar este tiempo lo mejor que pudiera para relajarse y desahogarse de sus constantes carreras. Cansado era quedarse corto para John. Knull era un gran problema y necesitaba un entierro adecuado. Y ahora que estaba fuera de esto, parecía que había dado la bienvenida a un problema mayor. Por ahora solo quería descansar y tener tiempo consigo mismo. Y el hogar era su lugar para descansar y hacer todo lo que necesitaba hacer para el próximo arco. John pasó por tantas cosas en los últimos días que necesitaba una recarga mental y un hogar donde escapar de todo esto. John fue directo al baño e incluso le pidió a Audino que le diera un masaje. Su cuerpo no necesitaba nada de eso, pero quería relajarse mentalmente y tener un tiempo libre. Después de pasar un buen rato se fue directo a la cama de dormir. Después de dormir profundamente, se despertó al día siguiente como de costumbre y desayunó. Como la gente aún necesitaría más tiempo para prepararse, se dirigió al patio de la casa y se sentó en su silla favorita mientras miraba hacia la tierra. La tierra se veía hermosa. A John, siempre que tenía tiempo, le encantaba hacer esto, ya que mirar la tierra le daba paz y serenidad. Todo esto se derrumbaría si no solucionaba el problema. Pero eso fue todo. John no tenía idea de cómo solucionar el problema.
Si un multiverso se rompe, su multiverso no estaría muy lejos de la destrucción. Sería como una pila de fichas de dominó. La diferencia era que solo tenía chips. Había un 50% de posibilidades de que el chip cayera de su lado. Y por lo que parece, podría caer de su lado y llevarse su multiverso con ellos. Junto a John apareció Audino y el espíritu de la casa. Audino se quedó junto a John, mientras el espíritu tomaba una silla y se sentaba a su lado. Los demás no han regresado contigo. ¿Tenemos algún problema? Preguntó el espíritu. Sí. Lo hacemos. Nos hemos encontrado con un serio obstáculo ya que no sé qué debo hacer para salvarnos a todos. El espíritu se puso rígido ante las palabras de Juan. Hasta ahora siempre tuvo soluciones a sus problemas pero por primera vez sintió una sensación de pérdida por su parte. Parecía que John estaba cansado y casi parecía que estaba a punto de darse por vencido. ¿Te estás dando por vencido solo porque hay un problema que no puedes resolver? Preguntó el espíritu. No es que me esté dando por vencido. Incluso si hago todo, no puedo salvar a todos. Si salvo este multiverso, probablemente lo lograré, pero no puedo decir lo mismo de las otras cosas que existen. El otro multiverso. El multiverso de donde viniste. John finalmente habló de la razón por la que parecía apático. Incluso si John hace todo y salva el multiverso, es posible que las personas del otro lado no tengan el mismo privilegio. Podrían morir sin su propio conocimiento y sus vidas ni siquiera importarían en la gran escala de eventos que se estaban desarrollando en su multiverso. Eso lo puso triste. Al principio pensó que no existía ningún multiverso y que Marvel era el único. Quizás su Tierra era solo otra pequeña dimensión que John no había podido descubrir. Pero todo cambió cuando la OA lanzó la bomba. Capítulo 638. Todos reunidos. Lo digo de nuevo. Algunas de las historias escritas aquí no son cómicamente precisas y algo que yo inventé y lo hice parecer que estaba en los cómics. Aunque no me he desviado mucho de los cómics, hay algunas discrepancias aquí y allá. Nada importante para ser honesto. Así que no tomes las palabras aquí como evangelios. Lee los cómics. Son mucho mejores. No se puede salvar a todo el mundo. Solo podemos hacer lo que mejor sabemos hacer. Los resultados, las consecuencias son cosas en las que no pensamos mucho. A veces nuestras acciones salvan a la gente, a veces no. Pero eso no significa que no deberíamos intentarlo. Si no intentamos resolverlo, ¿quién lo hará? Dijo el espíritu en un tono muy suave. Parecía que no estaba diciendo palabras tan grandes pero estaba teniendo una fría conversación con John. Pero John sabía que su forma de hablar siempre había sido un poco fría. Esa era su naturaleza. John, al escuchar eso, no respondió. Sabía que todo lo que ella decía era correcto. No podían hacer mucho y esperar lo mejor. No había una solución perfecta para todo. Una cosa u otra se escapará y conducirá a otro tipo de problema. Simplemente se sentó allí y continuó mirando a la Tierra. Después de media hora, por el rabillo del ojo vio una gran nave espacial acercándose a la Tierra, o mejor dicho, la gran nave espacial se acercaba al anillo. La nave espacial era un modelo totalmente nuevo que el universo había visto jamás. La nave espacial era especial porque fue desarrollada por los guardianes. Sí, los maltusianos aprovecharon su conocimiento y avance tecnológico para llevar a cabo esta misión crucial a largo plazo. Y una buena nave espacial era solo una de las formas de lograrlo. También trajeron un equipo especial para esto, un equipo de Green Lanterns y entre las filas también estaba Emma. Ella fue una de las primeras linternas verdes del universo nativo, por lo que tenía bastante peso entre los linternas, por lo que su inclusión en esta misión fue natural. Por supuesto, John también pidió a los guardianes que se la llevaran. La nave espacial con aspecto extraterrestre pronto aterrizó cerca del Salón de la Justicia. John voló a Hall y esperó a que llegaran. Esta fue la primera vez que los guardianes salieron de OA. Nunca lo habían hecho desde que llegaron al universo. El nuevo universo sí despertó la curiosidad de los guardianes pero no lo suficiente como para salir a vagar, pero la crisis finalmente los ha sacado de sus caparazones y se toman este asunto en serio. Un equipo de 5 Green Lanterns salió del hangar y entre los Lanterns también había uno de la raza Kree. Esto fue un pequeño shock para John, pero no lo señaló. Fue un shock porque Kree era de linaje puro y fue sorprendente que alguien de ese linaje no fuera tan altivo como para tomar el manto de Green Lantern. Emma estaba liderando el equipo. Dio un paso rápido cuando llegó al salón. Después de ver a John no perdió ni un segundo para llegar a sus brazos y besarlo. Había estado fuera durante bastante tiempo y extrañaba su hogar. Ella siempre había querido trabajar en una misión con John. Ayudarlo.
Finalmente tuvo la oportunidad e iba a hacer todo lo posible para demostrar que era digna de estar junto a John. Las otras linternas también llegaron lentamente tras ella y permitieron al Da terminar entre su capitán y la persona que una vez había salvado su universo con sus poderes. John era bastante famoso en OA después de Blackwinter y muchos le estaban agradecidos por haber salvado el universo, por lo que tenía una reputación bastante buena. Por supuesto, algunos también le temían por su poder, pero en general tenían una buena impresión de él. Los guardianes también salieron de la nave espacial y flotaron lentamente hacia el salón. Dado que eran poderosos telequinéticos y, por lo tanto, eran básicamente una versión atenuada del profesor décimo. Señor Jameson, hemos reunido todo el equipo necesario para manejar la grieta. Aunque nunca antes nos habíamos enfrentado a esta situación, creemos que tenemos suficiente experiencia para manejarla. Dijo uno de The Guardian. Creo que sí. Pero esta misión es algo peligroso y requiere mucho tiempo, así que he reunido un pequeño equipo propio. John dijo mientras abría un portal al lado. Ni siquiera dejó que los guardianes dijeran una palabra más cuando el portal se abrió. Después de unos segundos, algunas personas emergieron del portal. Los linternas verdes que estaban detrás de los guardianes quedaron estupefactos al ver a la gente que había llegado. No fue por la gente que había venido, sino que entre la gente que había venido había un maldito dinosaurio. Y si eso no fuera suficiente, había una pequeña niña sentada en el cuello del tiranosaurio de color rojo. Toda esta combinación de una niña pequeña y un dinosaurio era totalmente extraña. Los Lanterns tragaron saliva al ver todo esto. La chica era la más inteligente de la Tierra TRN 981. Al mismo nivel que Reed Richards. La trajeron con el equipo de Reed, Banner y Tony. Las mentes más grandes de su universo. Capítulo 639. Todos reunidos, la llamaban la chica Luna, aunque era joven, era aclamada como la principal persona inteligente de su mundo y por eso ella también había llegado. Los otros guardianes observaron bien a la niña y al dinosaurio, pero no dijeron una palabra ni se presentaron. Fueron las linternas las que se interesaron por las personas que acababan de llegar del multiverso. Solo habían leído sobre ellos en los libros de OA, pero nunca los conocieron. Esta fue la primera vez. Y estaban emocionados por eso. Emma fue la primera en acercarse al nuevo equipo que acababa de llegar. Emma Watson, una linterna verde del sector ala. Tony Stark, un vengador, filántropo, multimillonario, playboy. Sí, lo sabemos. Emma le impidió con sus palabras darle cualquier oportunidad de terminar su línea icónica. Eres la esposa de ese dios. No es así. Dijo Tony ya que no le importaba que ella le hubiera quitado las palabras de la boca. Sí. Emma respondió con un poco de orgullo. John, que escuchó la conversación, simplemente sacudió la cabeza al ver cómo estos dos estaban en sus cuellos como niños. Los otros Green Lanterns se acercaron a los otros miembros y se presentaron. Habían peleado con su otra versión en Blackwinter, por lo que tenían una idea general de quiénes eran estas personas. Solo los Vengadores no sabían mucho sobre los linternas verdes. Todo lo que sabían, era de Barry Allen. Entonces sentían más curiosidad por ellos. Los guardianes que estaban viendo cómo estas personas estaban ocupadas chismoreando, tosieron un poco para llamar la atención. Así que nos hemos reunido todos aquí y todos ustedes saben a qué problemas vamos a enfrentar. Discúlpeme. Hay otro equipo en camino hacia aquí. John interrumpió al guardián que había comenzado a dar el discurso. ¿Otro equipo? ¿De otro universo? Otro guardián preguntó al escuchar a John. No, una dimensión separada. Respondió John mientras giraba la cabeza para mirar la entrada del salón. Ya había sentido que había llegado otro equipo. Un equipo que era diferente a los humanos. Este equipo era uno adicional que John había convocado. Necesitaban todas las manos a la obra y él les había pedido ayuda. Todos escucharon pasos desde la entrada después de que John dijo eso. Eran muchos y las personas presentes tenían curiosidad por ver quién era este nuevo equipo que su coordinador John había pedido. Vaya, parece que llegamos tarde. Por supuesto que llegamos tarde. Has estado durmiendo todo el día en lugar de hacer tu trabajo. Actúa como un capitán, por favor. Pronto todos pudieron ver quién había llegado. Fueron los linternas verdes y los guardianes quienes reconocieron quién había llegado, y algunos de ellos incluso se estremecieron un poco al ver quién había llegado. Las personas que habían llegado eran Kurotsuchi Mayuri, Kisuke Urahara y sus lugartenientes, con 6 personas más. La gente de la Sociedad de Almas. John había llamado a los cerebros del Seireitei para esta misión.
Dado que la misión requeriría sellar grietas e investigación científica, John había convocado a las mentes más brillantes de la Sociedad de Almas para esto. Los Vengadores sentían curiosidad por estas nuevas personas porque estaban bastante seguros de que Barry nunca los había mencionado. Pero la parte más sorprendente fue la apariencia de Mayuri. Estaban bastante seguros de que era humano, bueno, al menos la estructura del cuerpo parecía humana, la máscara negra que llevaba era lo que destacaba. Estaba totalmente fuera de lugar y todos los Vengadores no podían apartar la vista de él. ¿Qué estás mirando? ¿Nunca has visto un Shinigami antes? Mayuri no pudo evitar quejarse al ver que estaba recibiendo miradas raras. Incluso los Lanterns y Guardians que habían leído sobre ellos en los libros de OA e incluso habían visto la serie que John había publicado, no pudieron evitar mirar a Mayuri y su extraño sentido de la moda. ¿Qué es un Shinigami? Banner preguntó mientras estaba confundido. La traducción al inglés de Shinigami será Dios de la muerte. Pero es más complicado de lo que piensas. Todos podemos presentarnos después de llegar a nuestro destino. ¿Está bien? El olvido nos espera en el otro lado. John dijo que ya era hora y no quería que un dios lo esperara y le gustaba ser puntual. Todos asintieron con la cabeza. Había demasiada gente y habría más personas que se iban a reunir, así que era mejor que la presentación se hiciera después de que todos se hubieran reunido. John agitó las manos mientras abría un enorme portal hacia el 616. Por favor sígame. John dijo mientras entraba al portal, y siguiéndolo los demás también entraron. Y cuando todos entraron, vieron que habían llegado a un enorme balcón de un edificio alto. Sobre el balcón, había una enorme letra A, lo que significaba que habían llegado a la Torre de los Vengadores. Capítulo 640. Introducción. Todos entraron desde el balcón y ni siquiera se molestaron en llamar. Esto fue de mala educación, pero John había aparecido aquí tantas veces que estaba seguro de que Friday le había dado acceso. Los TRN Avengers miraban a su alrededor con curiosidad, notaron que casi todas las cosas de este universo eran idénticas a las de ellos. Esto les puso una sonrisa en la cara. Cuando aparecieron en el universo de John, todo parecía muy diferente. Se dieron cuenta de que el lugar donde habían aterrizado era una estación espacial. No tenía precedentes que la sede estuviera en el espacio. Barry había mencionado acerca de un mundo diferente que estaba orbitando la Tierra y que su sede estaba ubicada allí. Esto los avergonzó y, de hecho, Tom ya había estado intentando poner una sede en el espacio. Pero decir es una cuestión y ejecutar es otra. TRN Tommy todavía estaba pensando en cómo manejar la teletransportación. Los Shinigami sentían curiosidad por el nuevo lugar al que habían llegado. John ya les había informado de la misión o al menos les había dado una idea de ella. También debe mencionarse que John ordenó a Iwatch que abandonara las instalaciones. Dado que mucha gente aquí conocía la guerra, era mejor que nunca mostrara su rostro al Shinigami. Seguramente podía controlar sus pensamientos, pero no quería ningún malentendido por parte de las personas que tenían una vaga idea de la historia. Así que has traído nuevos amigos contigo. 616, dijo Steve que estaba sentado en un sofá cercano y mirando la televisión. A Friday le habían informado que John había llegado con su propio equipo y que era una de las pocas personas que estaba en la torre para cuidar de todo. El problema de los simbiontes y la histeria colectiva no eran tan fáciles de manejar, por lo que todos estaban manos a la obra. Todos los Vengadores de ambos equipos y X-Men de ambos mundos estaban trabajando horas extras y 616, Steve estaba manejando todo. Sí. Me tomó algo de tiempo reunir a todos. ¿Reed y otros todavía están trabajando? Preguntó Juan. 616, Steve sentía curiosidad por la gente nueva que había llegado. Parecían todos tipos diferentes de extraterrestres. Algunas las conocía, como los Kree y algunas de las razas con las que se había cruzado antes en el universo de su victoria. Mientras que de otros no tenía idea. Por ejemplo los Guardianes. Nunca antes había visto extraterrestres enanos que pudieran levitar sin ningún poder. 616, Steve podía sentir que estos extraterrestres no eran algo con lo que se pudiera jugar. Como se había cruzado antes con el Linterna Verde, ya podía notar los anillos verdes en algunos de sus dedos. Así que ya había especulado que eran de la fuerza policial de la que Al Jordan había hablado antes. Él y Al se habían unido cuando luchaban contra los simbiontes, ahí fue donde supo que Al pertenecía a las fuerzas de defensa antes de convertirse en Linterna Verde.
Aunque 616, Steve no era un detective de primer nivel, podía notar y aprender algunos trucos con el tiempo, por lo que ya había reconocido que algunos de ellos eran los linternas verdes, y también notó que una mujer sostenía la mano de John. Así que esta es la señora Emma Watson. Soy Steve, encantado de conocerte. 616, Steve se acercó y le estrechó la mano. Ya sabía por los demás sobre su amor. Emma lo saludó. Mientras Steve hablaba, Tom y otros habían llegado. ¿Qué diablos? ¿Un dinosaurio? ¿Qué queda? ¿Un dragón? Gritó Tony mientras entraba a la habitación. Acababa de llegar del laboratorio, pero fue recibido por una criatura antigua viviente y sentada encima de ella había una niña. Estaba mareado después de ver tal escena. Este mundo se había vuelto loco. Ni siquiera le importaba que hubiera aparecido otro doble suyo. Red y otros también habían llegado a la sala principal y él también parecía sorprendido al ver un dinosaurio en la sala principal. Si el salón fuera un poco más pequeño, el T-Rex no lo tendría en el salón. Steve, tu amigo perdido hace mucho tiempo ha llegado. 616, dijo Tony mientras se burlaba de 616, Steve como era del pasado. Ja, 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 muy gracioso. Ahora llama a todos los demás. Tenemos mucho que discutir y muchas presentaciones que hacer. 616, Steve dijo mientras respondía con sarcasmo. Tony no respondió y solo miraba a las otras personas que habían llegado con John. Ya sabían que John había ido a buscar ayuda, pero no esperaban que la ayuda llegara en diferentes formas de extraterrestres y un maldito dinosaurio. El viernes ya había enviado un mensaje, pidiendo a toda la gente que regresaran a la sede. Ya era hora de más revelaciones y una introducción adecuada al multiverso y los peligros que podrían enfrentar. Capítulo 641. Introducción, 2, les tomó una hora a todas las personas que estaban esparcidas por todo el mundo llegar a la Torre de los Vengadores. La mayoría de ellos no fueron tan rápidos, ya que muchos estaban lejos en otros países. Pero la presencia de Al, Natasha, Barry, Pietro, Hyperion y otros miembros que se movían rápidamente hizo que todos los miembros de los diferentes equipos llegaran más rápido a la torre. Pero cada uno de los que habían llegado se sorprendió muchísimo al ver a las nuevas personas con las que había llegado John. Especialmente de Paul. Estaba pasando un momento de su vida burlándose de cada uno de ellos. Especialmente Kurotsuchi Mayuri. Al ver al charlatán, casi corta de Paul en dos, no es que a Paul le hubiera importado, ya que era casi inmortal en lo que respecta a lesiones y cortes que podían provocar la muerte. La única forma en que Paul podía morir era la vejez y su ritmo de envejecimiento no parecía que fuera a morir pronto. Una de sus perdición. Ser excluido por la muerte tiene sus secuelas. Urahara tuvo que sujetar a Mayuri para no causar conmoción aquí en tierras extranjeras. Al final había tanta gente que, 616, Tony tuvo que llevar a toda la gente al garaje de la torre para que todos tuvieran suficiente espacio y hablar. Los linternas verdes montaron un escenario temporal e incluso asientos para que todos se sentaran. Los guardianes, John y otros líderes subieron al escenario. Esto parecía gracioso pero no había otra manera de complacer a todos. Appa se adelantó mientras lideraba esta misión. The Guardian sería el líder ya que encajaban mejor en este tipo de misión. Los enemigos podían ser manipuladores, por lo que necesitaban a alguien que careciera de emociones personales y fuera capaz de pensar en el multiverso. Saludos. Soy Appa, un guardián de Oa. Sé que muchos de ustedes están confundidos y muchos estaban desconcertados por lo que había sucedido unas horas antes. Todos ustedes se han visto arrojados a una situación en la que ninguno de nosotros tiene solución. Lo mejor que podemos hacer es tapar el problema con cinta adhesiva y seguir adelante. Esto parece pesimista, pero esa es la solución optimista que podemos ofrecerles. No quiero dar falsas esperanzas, pero por lo que nos ha dicho el señor Jameson, puede que no sea una buena opción. Dicho todo esto, tendremos que hacer todo lo posible para remediar el problema. Tales palabras de Appa no despertaron ningún tipo de esperanza en ninguno de los presentes. Las palabras de Oa les dieron un vistazo antes, pero tenían esperanzas. Espero que puedan superarlo. Pero parecía que el viaje sería difícil y tal vez no condujera al resultado deseado. Pensaron que todos serían presentados adecuadamente pero lo único que recibieron fue una dosis de miedo. Hubo un pequeño murmullo entre la gente pero pronto lo detuvo al ver que Appa no había terminado con el discurso. Fue solo el comienzo. El muro de la fuente, o aquí puedes llamarlo el muro, es lo que se llama un límite entre multiversos. Pertenecemos a una raza llamada maltusianos.
Una raza antigua que había visto cómo el avance tecnológico podía conducir a... Habíamos enfrentado guerras y destrucción antes de nuestra propia especie y por eso hace mucho tiempo habíamos decidido abogar solo por la paz y nunca interferir entre los seres semejantes. Dado que pertenecíamos a una raza antigua, tenemos un conocimiento mucho mayor que las otras especies alienígenas. Este conocimiento nos dio una idea de qué es el muro de la fuente. A lo largo del tiempo, hemos reunido todo el conocimiento que pudimos reunir sobre el muro. Se podría decir que el muro era una prisión para personas que querían lograr más que sus limitaciones. O se puede decir que estas personas que estaban encarceladas allí querían lograr algo más que sus limitaciones. Poderes que podrían destruir el multiverso. Hay seres atrapados allí para los cuales no tenemos respuestas. Cualquiera de ellos que abandone el multiverso creará estragos y habrá una caída en el orden natural. Déjame mostrarte algunos de los seres y sus descripciones para que tengas una idea de lo que podrían hacer estas personas si salieran. Dijo Appa. Al usó su anillo para proyectar una pantalla enorme. Y en esa pantalla había un hombre humanoide que parecía un gladiador romano. Tenía un casco con dos enormes cuernos. Los cuernos parecían sacados de una cabra enorme, pero nunca antes se habían visto cabras de un tamaño tan grande. La persona medía al menos 9 pies de altura y su cuerpo parecía estar hecho de roca rota, pero la línea aerodinámica entre los pedazos de roca rota estableció el hecho de que era solo una piel parecida a una roca. Tenía una espada en la mano y parecía intimidante para todos. Aunque era solo una fotografía fija de la persona. Capítulo 642. Introducción, 3. Esta vez fue Batman quien se levantó y se adelantó para presentar al ser que acababa de aparecer en pantalla. La mayoría de ustedes me conocen. Soy Bruce Wayne y vengo de un multiverso que está más allá del muro. No estoy seguro de cómo yo y otros llegamos aquí, pero no estamos enfermos con este multiverso. Sé que muchos podrían sospechar de nosotros que somos la razón de la ruptura del muro. Podríamos serlo. O puede que no lo seamos. Pero podemos prometerles esto. No llegamos a este multiverso rompiendo el muro o por nuestro propio deseo. Bruce pronunció esas palabras al principio. Aunque nadie se lo había señalado, él quería dejarlo claro a todos. Esto fue importante. Como necesitaba que todos trabajaran juntos, necesitaba decir estas palabras abiertamente desde el principio. No te preocupes, Bruce. Todos aquí confían en ti y en tu equipo. Has luchado con nosotros lado a lado durante mucho tiempo. Si el muro realmente se rompió con el surgimiento de tu equipo, todavía no importaría porque no eran los únicos seres que habían llegado de un multiverso diferente. Dijo Banner mientras miraba a los Shinigamis que habían venido con John. Creo que sí, pero aún así quería dejarlo claro para todos. Ahora, la persona que se presenta aquí. Se llama Yuga Khan. Padre de Darkseid. La mayoría de ustedes no saben quién es Darkseid. Piensen en él como Thanos de nuestro multiverso. La única diferencia es que él es más cruel y más peligroso. Y Yuga Khan es más cruel que Darkseid y más poderoso. Tan poderoso que voluntariamente invadió el muro de la fuente para obtener más poder, ya que existe el rumor de que si alguna vez una persona regresa del muro de la fuente, sería más poderoso y tendría un cuerpo eterno. Y este Yuga Khan no es nada frente a los verdaderos jefes que son golpeados en el muro. Wayne dijo mientras señalaba la imagen. Entonces la imagen cambió y mostró 4 seres masivos. Seres tan enormes que fácilmente podrían rivalizar con el tamaño de Galactus. Y eran 4. Papá realmente nos jodió. Deadpool comentó que todos podían imaginar lo que pasaría si alguno de estos seres quedara suelto. Un Galactus ya era un dolor de cabeza y ahora, si el muro se rompía, podrían tener que luchar contra estos 4 seres juntos. Estos son los dioses primordiales o como los llamamos titanes Omega. Y como Galactus devoran mundos pero no tienen tanta hambre como Galactus. Solo una semilla de un mundo sería suficiente para saciar su hambre. Pero la cosa es que el mundo debería ser un mundo vivo. Lo creas o no, se les puede llamar guardianes del muro de la fuente. Si se separan y no los devuelven al muro, estaremos verdadera y honestamente jodidos. Todo este discurso provocó escalofríos a todos los presentes. Si una prisión tuviera seres parecidos a Galactus como guardianes, entonces podrían imaginarse a los prisioneros. Esta era la peor situación que podían imaginar. Algunos de los seres de los que tenemos conocimiento que están atrapados en el multiverso son Ares, dios de la guerra y otros dioses similares que causaron estragos una vez. Luego tenemos a Perpetua, que puede ser considerada como uno de los jefes finales. Ella quedó atrapada allí.
hace mucho tiempo debido a sus transgresiones. Su título es Madre del Multiverso, así que ya puedes imaginar qué clase de seres y qué podría pasar si la dejan suelta. Dijo Wayne. Y estos son seres que conocemos. Además de eso, hay 7 fuerzas oscuras que están atrapadas en el muro. Muchos de ustedes se han topado con la Speed Force que ejercen Barry y Pietro. Existe todo lo contrario. La Steel Force, que puede hacer las cosas más lentas y es la contraparte malvada de la Speed Force. Cualquiera que pueda manejarla puede fácilmente ser considerado nuestro enemigo y debe ser perseguido. Y esa es solo una de las fuerzas que están atrapadas allí. Barry mencionó eso desde el escenario. Al principio podemos entender que hay seres atrapados ahí. Pero ahora hablas de poder invisible que está atrapado ahí. ¿Qué carajo? Danos un respiro ya. Y dices que es solo una de las fuerzas que están ahí. ¿Atrapado? Wayne y otros asintieron con la cabeza. Una pequeña introducción que habían escuchado ya era suficiente para provocar un evento de nivel vengador en cualquier universo. Y ahora tienen varios de estos atrapados, ansiosos por salir. Y una vez que lo hagan, se acabará el juego para todos. Capítulo 643. Guerras secretas. Hay más personas que podrían estar atrapadas de las que no tenemos idea y cosas de las que no tenemos conocimiento. Hay algunas de las que sí tenemos una idea. Los detalles relacionados se compartirán con todos ustedes. Wayne detuvo su discurso mientras se dirigía a su asiento en el escenario. Tenía un rostro sombrío desde el momento en que se enteró de la presencia de Wall. Batman tenía mucho conocimiento del muro por una razón. La silla Mobius. Esto le dio un inmenso conocimiento y omnipotencia. Tenía todo el conocimiento que el multiverso tenía para ofrecer en ese momento. John le había dado el impulso dándole las propiedades cuando Batman una vez se sentó en él. Aunque no había visto el futuro, sí sabía lo que podría pasar si alguno de los prisioneros fuera liberado. No lo demostró en su rostro, pero las personas cercanas a él pudieron ver que Batman parecía más melancólico y sombrío de lo habitual. Batman nunca mostró sus emociones en la superficie, pero ahora estaba mostrando un poco y no parecía bueno. Finalmente fue John quien se levantó y caminó hacia el podio principal para dar su discurso. Bruce había hablado de los peligros, pero la gente de aquí todavía no estaba consciente de los peligros reales que su mundo podría enfrentar pronto, por lo que él iba a ser el policía malo y darles un duro despertar. Mucha gente aquí pensaba que los prisioneros podrían escapar por el otro lado en lugar de por su lado, ya que Oa y Presence dijeron que la grieta en la pared estaba más en el otro lado y su lado era menor. Pero John estaba aquí para cambiar esa forma de pensar. Cuando llegué por primera vez a este mundo, ya tenía una idea de los superhéroes que viven aquí y de sus vidas. Hace mucho tiempo dije que he visto el futuro. He visto lo que sucede cuando las fichas se alinean como un dominó. Muchos aquí no me creyeron y también sé que muchos aquí no confían en mí. Al menos no del todo todavía, lo cual está bien. La situación en Wanda fue solo una de las cosas que me impulsó a tomar decisiones drásticas para cambiar a la gente. Aquí y su manera de pensar. Fue brutal, sin duda. La gente murió, pero al menos los X-Men obtuvieron reconocimiento debido a ello. No pudieron salvar a todos, pero al menos hicieron lo mejor que pudieron. Por eso merecen una palmadita en la espalda. Tales palabras hicieron que los X-Men casi se sonrojaran. Solo quedaban unos pocos X-Men, pero hicieron todo lo posible para salvar a la gente cuando John quitó el poder a los Vengadores. La gente de la Tierra 616 finalmente supo cómo se habían salvado cada vez que estuvieron en peligro. Estaban agradecidos. Eso era todo lo que John quería ver. Pero esta no es la única razón de mi aversión hacia los Vengadores de esta Tierra. Todavía la tengo, pero ha bajado mucho. Y no es por Wanda o la arrogancia que muchos de ustedes poseen. Déjenme mostrarles vislumbrar uno de los futuros posibles y por qué odiaba a tus Illuminati. John dijo mientras agitaba las manos. Todo el espacio de estacionamiento estaba cubierto por una luz blanca que dejó a casi todos ciegos por un segundo. La escena cambió y vieron a Black Panther enseñando a algunos de los niños sobre la guerra y cómo cazar. Toda la escena parecía saludable ya que T'Challa era un muy buen maestro. Los demás que vieron esto quedaron estupefactos. Nunca habían visto que la magia se usara de esta manera. Solo los Vengadores de John no se sorprendieron, sino que estaban emocionados. La última vez que sucedió esto fue durante la invasión de Thanos. Ahora nuevamente estarían viendo lo mismo. ¿Qué es esto? 616, preguntó Steve. Un futuro posible o más bien mostrarte un vistazo de lo que podría pasar si no nos unimos. Aquí entenderás por qué odiaba a los Illuminati.
Los miembros de los Illuminati simplemente se sostuvieron la cabeza avergonzados. Habían tomado una decisión de la que no estaban orgullosos, pero la tomaron para salvar a la gente. No tenían idea de lo que John iba a mostrar, pero podían sentir que su imagen caería después de lo que John iba a mostrar. Querían detenerlo, pero al igual que otros tenían curiosidad por el futuro alternativo y los enemigos que iban a enfrentar, por lo que no hablaron aunque quisieran. Había mucha gente presente aquí. Muchos de los que habían recorrido un largo camino e incluso sus dobles. Entonces no pudieron decir que no. Luego la imagen cambió y mostró a Black Panther girando la cabeza y mirando hacia lo alto. Lo que vio y lo que vieron las personas presentes en la reunión los dejó boquiabiertos. Capítulo 644. Guerras Secretas, 2. Este era un planeta que se podía ver acercándose lentamente a su Tierra desde el espacio. Esto era algo que nunca antes había visto o sucedido. ¿Un planeta acercándose a otro planeta? ¿Qué demonios es esto? Chaya se llevó el susto de su vida al ver esto y todos ya podían imaginar lo que sucedería si su planeta y el que se acercaba colisionaran. Pero luego vio otra cosa que lo dejó boquiabierto aún más. El planeta que se acercaba estalló en una explosión. El planeta explotó en pedazos antes de que pudiera tocar su tierra. El vídeo apareció cuando Chaya se encontró con un grupo de extraterrestres que acababan de llegar. Una cosa llevó a la otra y Chaya tuvo que luchar contra el grupo de extraterrestres. Finalmente, después de mucha lucha, Chaya pudo capturar al líder de los alienígenas. Black Swan era el nombre del líder. Y luego la llevaron ante los Illuminati para entender qué diablos estaba pasando. Y cuando llegaron las revelaciones, la gente quedó atónita. La Tierra antes de que se suponía que colisionara con su Tierra era otra Tierra de otro universo. Esta fue una incursión. Este proceso había comenzado desde hace algún tiempo y este factor de colisión entre dos tierras había comenzado porque una Tierra en un universo había colapsado. Este proceso desestabilizó el multiverso y, por lo tanto, todas las demás tierras se enfrentaban ahora a una incursión. La única forma de detener esta incursión era hacer pedazos la otra tierra. O sobrevives tú o yo sobrevivo. No había opciones para ellos. La gente de los Illuminati tenía una cara muy fea y no sabían cómo manejar la situación. La única forma de sobrevivir era matar a todos los de otra tierra. Esto en sí mismo era un crimen. Un crimen de guerra masivo. No solo serían responsables de la muerte de la otra tierra sino también del otro universo. Y entonces los Illuminati tomaron la decisión de seguir los caminos del Cisne Negro. Arrasando la otra tierra para su propia supervivencia. Hubo un consenso general al respecto entre los miembros de los Illuminati. Todos votaron a favor. Excepto Steve Rogers. Estaba totalmente decidido a matar un planeta entero. Y así, el Doctor Strange tuvo que hacer que sus recuerdos desaparecieran por la fuerza. El vídeo se detuvo allí cuando John trajo a todos de regreso del mundo ilusorio. Esta fue la historia inicial de Secret Wars 2, donde los Beyonders vinieron a divertirse. Toda esta historia fue francamente cruel. Todas las personas presentes quedaron estupefactas y no supieron cómo reaccionar. Según John, este era uno de los futuros posibles. La palabra posible fue suficiente para provocarles escalofríos. Pero entre todos ellos había una persona que estaba particularmente enfadada. Ese era el 616. Steve Rogers. Miró a todos los miembros de los Illuminati con rabia e ira. Por costumbre, incluso tenía su icónico escudo en la mano, listo para darle una paliza a todos los miembros de los Illuminati, comenzando por Namor. Él fue quien estaba de acuerdo con todo este plan de diezmar otros universos y la Tierra. Cálmese, capitán. Este es solo un futuro posible. Esto aún no ha sucedido. Namor dijo con un tono muy dócil. Pudo ver que ninguno de ellos lo miraba con muy buenos ojos y cualquier palabra que pudiera decir mal simplemente lo enviaría al infierno. ¿Calmarse? Todos ustedes. Todos ustedes están podridos. No es de extrañar que John nos haya quitado el poder la última vez. Todos ustedes han estado demasiado altos en sus niveles para siquiera pensar en el público en general y en las personas que viven sus vidas. Intercambiaron un universo por otro y me pediste que me calmara. Steve estaba furioso cuando dijo eso. Pero esto no ha sucedido y nos aseguraremos de que todos los universos estén bajo control. El señor Jameson ya ha visto esto, así que especularé que él también ha visto la historia final. ¿No es correcto, señor Jameson? Preguntó Namor. Conozco el final de la historia. He visto cómo terminaría. Pero ahora no estoy tan seguro de si el final es lo que he visto antes. El futuro siempre está cambiando.
Como si Knull fuera asesinado por otra persona. Se suponía que iba a terminar. Será obra del veneno y ahora tenemos un desequilibrio. Esto ya ha titulado el equilibrio del multiverso. Pero ahora sabes por qué tenía prejuicios contra los Illuminati. Espero que reconsideres decisiones que traerían la ruina a todos. Te lo diré. ¿Sabes esto? La decisión de destruir la Tierra no fue la solución de esta incursión y pronto todo colapsó. Así que piénsalo 2 veces antes de tomar decisiones. Capítulo 645. Introducción, 4 Nunca volveré a confiar en ninguno de ustedes. 616, Steve declaró. Los demás al escuchar esto sostuvieron la cabeza avergonzados, porque sabían que en el fondo de su corazón si alguna vez surgieran situaciones similares repetirían la misma decisión. Por supuesto, ahora tenían una carta de triunfo llamada John Jameson y ahora saben del futuro. Dado que era el futuro del multiverso, John definitivamente ayudaría. Como dijo la OAA, era una anomalía y, por lo tanto, ahora tienen la oportunidad de arreglar el futuro, pero había un gran interrogante. Sin embargo, ahora tenían esperanzas. Está bien, capitán. No podemos acusar a alguien de culpable basándose en que alguien haya cometido un delito en un futuro alternativo. Estoy seguro de que esta vez lo harán mejor. Dijo John mientras miraba a todos los miembros Illuminati. Todos entendieron la señal y gritaron palabras de afirmación. Sí, sí. No seguiremos el camino. No borraré ningún recuerdo de nadie. Otros están presentes aquí también ahora, así que no podría hacerlo aunque lo intentara. Nunca defenderé semejante crimen de guerra. 616, Steve miró a todos los Illuminati, tenía ojos que gritaban desconfianza pero no dijo más palabras. John finalmente pudo calmarlo con la idea de que tales situaciones nunca volverían a ocurrir en el futuro. No permitiría que sucediera. Sé que muchos de ustedes están pensando por qué sucedió esto y qué causó la incursión. Fue causada por Beyonders. Seres que nunca pertenecieron a este multiverso. Antes nunca había sabido la razón detrás de su aparición, pero ahora especulo mucho que pertenecían a el muro. Entonces, suponiendo que la grieta hubiera aparecido en el muro, podrían emerger aquí pronto. Juan finalmente habló del enemigo principal que esperaba. Si pertenecen al muro, entonces debemos detenerlos antes de que lleguen. Dijo Steve. Esa es la cuestión, capitán. No necesitan tomar medidas personalmente. Ayer hablé de ONRS, él es el arma que los Beyonders han construido para hacer estallar la Tierra. Es una bomba de tiempo andante. Gaia, ¿encontramos algo así? ¿Persona que te pedí que encontrarás? Preguntó Juan. He seguido a cada Owen, pero ninguno de ellos mostró tal comportamiento, los he puesto bajo intensa vigilancia. Bien. Entonces Owen es la bomba que los Beyonders han preparado o podrían preparar en todos y cada uno de los universos. Y detonar una sola solo iniciaría una cascada de eventos. Por supuesto, los Beyonders podrían no darnos una oportunidad y simplemente volar cada uno de nosotros. ONRS con una sola explosión destruye todo el multiverso que conocemos sin darnos la oportunidad de tomar represalias. Y diré esto de nuevo. No vayan tras Owen. Nunca. Sé que muchos de ustedes están pensando en matar a todos y cada uno de los ONRS. No lo hagan. No estamos seguros de si los Beyonders han comenzado a trabajar. No quiero que haya inocentes en el fuego cruzado. Esto hizo que todos y cada uno de ellos se estremecieran. Destruyendo el multiverso con solo una bomba humana. Esto parecía una fantasía, pero las palabras de Juan significaban que todo estaba leído y que tal vez tendrían que enfrentarse a tal enemigo. Entonces tenemos que matar a los Beyonders antes de que puedan colocar la bomba y detenerlos en el muro. Claro. Pero tienes que entender que cada Beyonder es tan poderoso como The Living Tribunal y que hay muchos de ellos. Juan dijo, ¿qué? ¿Lo dices en serio? Mami, creo que me sale pis de los pantalones. Quiero irme a casa. Tales palabras de Deadpool podrían haber hecho sonreír a todos, pero esta vez ni siquiera provocaron una reacción de la audiencia. Así que este es el enemigo al que nos enfrentamos. No tenemos idea de quién emergería del muro. Podría ser Perpetua o los Beyonders. Pero todo lo que podemos hacer es estar preparados para detener su invasión. Por esta razón traje a amigos que tienen conocimientos sobre el muro y a personas que son excelentes para sellar y detener. Permítanme presentarles a mis amigos. Este es Urahara, ex capitán. John pasó la siguiente media hora presentando a sus amigos e incluso los guardianes se adelantaron y se presentaron apropiadamente. Todo esto duró más de media hora.
Los demás estaban confundidos acerca de esta sociedad de almas, pero al final finalmente entendieron la esencia. Se sorprendieron de que John tuviera conexiones y amigos con seres tan extraños y con la muerte misma. Así que todos están informados y algunos de ustedes me acompañarán al muro y establecerán una base allí. Se recomienda a los demás que afilen sus armas y estén preparados porque la llamada de ayuda podría llegar en cualquier momento. No sé qué tan grande es la grieta, así que solo puedo imaginar lo peor y trabajar en ello. Oblivion, nos has estado escuchando durante algún tiempo, así que creo que ahora es el momento de que te muestres. Dijo John mientras miraba una esquina del espacio de estacionamiento. Capítulo 646. Nave espacial. En el momento en que dijo eso, desde la esquina del estacionamiento, un hombre surgió de la sombra. El hombre parecía un asesino sacado de los libros de fantasía de la época medieval. Fue el olvido. El guardián del vacío. Era alguien que cuidaba el multiverso desde lejos. Del vacío. Esa era la mentira que le habían dicho a todo el mundo. Seguramente era el guardián, pero además también vigilaba el muro. Él era la seguridad que el multiverso había brindado para ver más allá del muro. Y esta vez tuvo la tarea de llevar a John y su equipo al muro. La última vez que se reunió, advirtió a sus compatriotas que no se enfadaran con John, pero una persona no hizo caso de sus palabras. Oblivion fue el único que desconfió de John. Fue porque podía oler el mismo aliento de John que normalmente obtenía del muro. Tal vez porque el sistema que tenía John estaba impulsado por el muro y Oblivion se dio cuenta, pero al final Oblivion fue muy cauteloso cuando se trataba de John. Y con razón. John había demostrado su destreza más de una vez e incluso el famoso deshacedor estaba muerto y nunca más sería revivido. Seguramente lo hizo con la ayuda de un truco, pero al final derrotó a alguien a quien el tribunal viviente encontró difícil. Y ahora Darkness también se había ido. Todo hecho con él a la cabeza. Para Oblivion, John era malvado con seguridad porque inclinaba la balanza, pero sabía que John era el mal necesario ya que incluso el propio Oa había puesto sus esperanzas en él. Chicos, este es Oblivion. Él será nuestro guía en el viaje. Es una de las grandes entidades abstractas a la par de la eternidad, dijo John presentándolo a todos. Todas las personas presentes estaban ahora adormecidas por una cosa tras otra. Hace unas horas conocieron a Oara, entonces sobre seres que son más poderosos de lo que podían imaginar en sus sueños más locos y ahora un ser abstracto que tiene el mismo poder que la eternidad y por lo que parece él sería el guía. Encantado de conocerlo. Estos saludos se podían escuchar de todos y todos intentaron ser lo más educados posible. Por supuesto, los Vengadores de John ya los habían conocido antes, así que no había necesidad de una nueva presentación, aunque Oblivion conocía a todos los presentes e incluso a los que venían de otro universo, no sabía sobre los Shinigami. Esto era nuevo, así que los miró durante unos segundos antes de volverse hacia John. Necesitaremos una nave espacial para estar en el vacío. Tu tecnología y traje actuales no son suficientes para que tus aliados estén en el vacío, por lo que necesitarás una nave espacial que pueda resistir el vacío y que tenga un escudo o como se llame. Estar a salvo. ¿Tienes esa nave espacial? Juan entró en contemplación. Según Oblivion, necesitaban una nave espacial que pudiera resistir el vacío y que también tuviera una instalación de protección. Las naves espaciales más grandes que tenía ahora en el bolsillo eran las naves exploradoras. Pero esos barcos no eran lo suficientemente grandes para llevar a todos y establecer una base cerca del muro. Necesitaban algo como el destructor estelar de Star Wars. Lo suficientemente grande como para tener un escudo y suficiente poder para volarlo todo en pedazos, como toda base importante debería tener uno. Necesitaban una base móvil y, además, grande. Después de mucho pensar y de muchas películas que había hecho, se encontró con un barco que era lo suficientemente grande como para albergar todos y cada uno de los tipos de instalaciones. Bastaría decir que esa nave era demasiado grande para la cantidad de personas que tiene, pero podría pasarse por alto con las nuevas convocatorias que podría traer con la nave espacial. El muro estaría bajo vigilancia las 24 horas del día, los 7 días de la semana y no le era posible estar en la base todo el tiempo. Entonces necesitaba un arma que pudiera cuidarlo. Esta operación llevaría mucho tiempo por lo que necesitaba algo grande y resistente. Voy a sacar una nave espacial del multiverso, pero es demasiado grande para aterrizar en la Tierra. Sería mejor si fuéramos al espacio exterior y la sacara. Dijo Juan. Desde aquí todos saben que a John se le han dado poderes del muro y él había hablado de esto antes, ninguno de ellos se sorprendió por las palabras de John. Simplemente tenían curiosidad sobre el tipo de nave espacial que John iba a tirar.
Entonces vayamos al espacio. Dijo el olvido. John asintió con la cabeza y agitó las manos hacia las personas que estaban listas para ir al muro. Se despidieron de sus compañeros de equipo por última vez antes de desaparecer con John. Capítulo 647. Nave espacial, 2. A todos los grupos que irían con John y Oblivion se les dio tiempo de antemano para despedirse de sus compañeros de equipo e incluso de su familia de antemano. No tenían idea de cuánto tiempo pasaría mientras trabajaban en el muro y lo investigaban. Eran muchos los que se habían unido a este equipo. Incluso Bestia de los X-Men del universo de John decidió unirse y contribuir, ya que su doble también se había unido. Estaban emocionados por decirlo menos, aunque también estaban asustados. Pero salvar el multiverso tenía prioridad. Así que el equipo que se suponía era pequeño resultó ser grande. Con 40 integrantes de 4 universos diferentes. Por primera vez personas de universos diferentes se unieron para un proyecto de tal envergadura. El movimiento de desaparición de John tomó al equipo y los arrojó al espacio abierto cerca de la Tierra. Todo el equipo vestía trajes hechos por 616, Tongi. El nuevo traje era más duradero y mejor y Wakanda había aportado su Vibranium para los trajes. ¿Dónde está la nave espacial? 616, preguntó Tongi. Está en camino. Tuve que usar mucho poder para lograrlo. Juan respondió. ¿De qué universo lo traes? Preguntó Tongi. Ya verás. John respondió con una sonrisa misteriosa. Entonces todos empezaron a esperar. Después de casi 5 minutos de espera, todos vieron un pequeño punto a lo lejos. El punto que era muy pequeño desde lejos comenzó a hacerse más grande lentamente. Y en aproximadamente 1 minuto todos finalmente pudieron ver qué tipo de nave espacial había traído John de otro multiverso más allá del muro. Los hombres de John's Avengers ni siquiera reconocieron la nave espacial hasta que los ojos de Banner brillaron. ¿Es ese el Harvester? ¿La nave principal de esa raza alienígena? Sí. La nave espacial de la raza alienígena del Día de la Independencia, Resurgimiento. No me gustó nada su historia, pero maldita sea, esta gente tenía una enorme. Dijo Juan. Todos en el universo de John estuvieron de acuerdo. No les gustó la historia pero no pensaron mucho en ella. La mayoría de las películas de John significaban otros multiversos, por lo que la historia no les preocupaba. La nave espacial era una prueba de que existían todos los demás multiversos de los que no tenían idea. Espera. ¿Te refieres a ese barco? ¿El barco que era casi del tamaño de la luna? Preguntó Tongi. Hombre, tienes un fetiche extraño por las cosas grandes. Primero fue el anillo y ahora el cosechador. John solo miró a Tongi con ojos deslumbrantes. Tongi lo atrapó con las manos en la masa. Le encantaban los juguetes. Por un momento incluso pensó en traer el Meridian o la instalación 00 para esta aventura pero se detuvo. Serán demasiado grandes para su gusto y es mejor optar por cosas más pequeñas. Menor es el sarcasmo aquí. ¿Siguen los extraterrestres en la nave espacial? Batman preguntó ya que esa era su principal preocupación aquí. Sí, pero escucharían mis órdenes. Para empezar, no son tan poderosos y todos viven bajo el caparazón, por lo que es fácil controlarlos usando magia. Juan respondió. Todos asintieron con la cabeza ya que él había hecho lo mismo con Lex Luthor y Trigon antes, por lo que no estaban tan preocupados por eso. Los demás, sin embargo, quedaron estupefactos, por decirlo menos. La nave espacial parecía tan enorme que podría cubrir países fácilmente y si esta nave espacial alguna vez aterrizara en la Tierra, sería como la era de los dinosaurios otra vez. Pero no habría ninguna nueva especie más adelante, ya que la Tierra misma se rompería simplemente por el impacto de la nave espacial. La forma de la nave espacial se parecía a las que habían visto en viejas películas de ciencia ficción. Una forma de disco circular con garras que sobresalen de todos los lados. ¿Cómo diablos vamos a controlar una nave así? Preguntó Bestia. La nave tiene su propio ecosistema que puedes cambiar como mejor te parezca. Contiene un ejército de alienígenas fuertes que obedecerán tus órdenes y trabajarán bajo tus órdenes para que no tengas que preocuparte. Los alienígenas te servirán y tú solo necesitas para hacer tu investigación. John calmó a los demás. Las otras personas de los Vengadores explicaron a sus compañeros sobre la nave espacial. Pronto llegó la nave espacial. Aunque al principio estaban muy confundidos acerca de todo esto, pronto lo entendieron. Mientras esta discusión entre los miembros del equipo era rampante sobre la nave espacial que se acercaba, 616, Art estaba sufriendo un ataque al corazón. Gaia y los Vengadores tuvieron que intervenir y calmar a la gente.
Fue una suerte que solo las personas de mayor rango pudieran ver la nave espacial desde sus observatorios y todos los satélites habían sido destruidos en la invasión de Knull. Capítulo 648. Alcanzando el muro, el enorme hangar en el que fácilmente cabían 100 camiones uno al lado del otro se abrió lentamente después de que la nave espacial se detuvo en el borde donde los héroes simplemente levitaban con la ayuda de sus trajes. El gran tamaño del hangar fue suficiente para helar sus corazones, y mucho menos la nave espacial. Cuando el hangar se abrió en absoluto silencio, el otro pudo ver el interior. Había extraterrestres dentro del hangar. Los extraterrestres que parecían sacados de una película de ciencia ficción. Un extraterrestre de larga gata con tentáculos moviéndose. A excepción de los Vengadores, los demás se sintieron raros al ver extraterrestres así. Se les advirtió sobre los extraterrestres antes, pero no esperaban que los extraterrestres se vieran así. La mayoría de la gente aquí ha visto extraterrestres antes, pero todos estaban en forma humanoide, nunca en forma de pulpo. Esto era nuevo para ellos. Al ver que todos seguían mirando a los extraterrestres, John los sacó del estupor y dijo: «Entra». El señor Oblivion nos llevaría a todos al vacío. Los demás abandonaron sus miradas rígidas y lentamente siguieron a John mientras todos entraban al hangar. Los extraterrestres que estaban de pie inclinaron la cabeza cuando entraron Juan y los extraterrestres. 616, Banner se sintió un poco raro al ver todo esto, incluyendo a muchos otros al ver cómo los alienígenas los saludaban como si fueran reyes. Los extraterrestres ni siquiera se presentaron. ¿No pueden tratarnos como reyes? 616, preguntó Banner. Estos tipos cosechan planetas vivos para alimentar sus conquistas y tratan vidas tan baratas como las de las hormigas. No necesitan nuestra aceptación. Su esclavitud será su salvación para el multiverso. Tony intervino en el medio para cortar toda forma de simpatía que sus compañeros de equipo estaban teniendo en ese momento por los extraterrestres. Luego, Tony procedió a contar cómo funcionan estos extraterrestres y para qué fue hecha la nave. Quedaron estupefactos por decirlo menos. ¿Debe haberle costado una pérdida traer este barco aquí?, preguntó Wayne. Un poquito, pero no importa. Ahora que tenemos una nave espacial nos iremos, dijo John mientras miraba a Oblivion mientras miraba alrededor del barco con curiosidad. Al igual que los Vengadores y los X-Men, todos sentían curiosidad por la nave espacial. Esta nave espacial lo tenía todo. Desde su propio sistema meteorológico hasta parques infantiles y casas. John había gastado algunos valores adicionales de los fanáticos para decorar toda la nave espacial para que se adaptara a la vida y las necesidades humanas. Oblivion, después de mirar a su alrededor durante unos segundos, desapareció con la nave espacial. Las autoridades que vigilaban la nave espacial desde los telescopios suspiraron aliviadas al ver que la nave espacial simplemente desaparecía. Estaban en alfileres y agujas a pesar de que Shield había dicho que la nave espacial no era hostil. Knull había marcado a la gente de por vida. Llegaremos al muro en 6 horas terrestres. El viaje será largo y yo dirigiré esta nave espacial. Puedes empezar a sentarte y prepararte para salvar el muro. Esas fueron las últimas palabras de Oblivion mientras desaparecía. No abandonó la nave espacial, pero no quería mostrarse a la gente que lo rodeaba. Siempre había sido un solitario. Ese era su destino y la razón por la que fue creado. Interactuar con la gente no era una de sus prioridades. Hablar con un ser abstracto es realmente difícil. 616, dijo Bestia. Claro que sí. Ni siquiera entiendo qué son estos seres, incluso después de que la gente a mi alrededor me lo explicó. Dijo la otra bestia. Todos deambularon para ver qué tenía reservado la nave espacial y fueron guiados por los extraterrestres que la habían habitado antes. John había mencionado que esta nave espacial había cambiado, por lo que querían ver qué cambios se habían realizado. Los guardianes volaron al bosque junto al lago. Este ecosistema se creó de acuerdo con los humanos, por lo que también era perfecto para los guardianes. Estaban más interesados en la naturaleza que en vivir con los humanos. Los Green Lanterns también los siguieron para ayudar a los guardianes a construir hogares para los guardianes. A los otros humanos y mutantes no les importó, ya que también se sentían un poco incómodos con la presencia de los guardianes a su lado, ya que podían sentir fácilmente que los guardianes no tenían ningún cociente emocional. Todos tomaron sus cosas y se mudaron a sus nuevos hogares y base. Los tres Tony decidieron permanecer juntos y compartir un laboratorio, ya que podrían inventar más y hacer trajes adecuados para el vacío después de probar cómo se veía y funcionaba.
Esto era importante porque necesitaban trabajar en el muro y todos necesitaban un traje. Todos excepto John y Green Lantern. Por lo tanto, serán su objeto de prueba y el anillo de linterna será su base para la confección de trajes. Los demás también decidieron crear laboratorios separados y trabajar juntos. De esta manera habían pasado 6 horas mientras todos se estaban acomodando. Pronto los extraterrestres que los estaban atendiendo vinieron a tocar como Wayne los había llamado a todos. El muro estaba a la vista desde el centro de mando. Capítulo 649. Las vistas. Todos habían llegado al centro de mando, que tenía al menos el tamaño de 2 campos de fútbol y estaba directamente en el centro de la nave espacial. Se podría decir que si fuera el centro, ¿cómo tendrían una vista del exterior? Bueno, fue simple. Fue porque el centro de mando tenía una proyección de imagen perfecta desde fuera del espacio. El centro de comando fue construido de tal manera que, a excepción de los pedales y los timones necesarios para dirigir la nave, las otras imágenes simplemente se proyectarían en el centro de comando como un panel de realidad virtual en todo el techo y los costados del centro de comando. John pidió especialmente esta modificación porque obtuvo la idea de una famosa novela china que había leído en su vida anterior. Y por lo que parece, esta modificación valió el precio. Con esto no tenían que mirar hacia afuera solo por las imágenes holográficas. Esto era más como una realidad virtual para la gente. Ahora, volviendo a la historia, todos habían llegado al centro de comando cuando Wayne llamó a todos. Incluso los guardianes habían aparecido. Todos sentían curiosidad por el muro del que se había hablado varias veces. Y su única misión era evitar que el muro se rompiera y así arrojarlos a un futuro desconocido que a nadie le gustaría ver. Cuando las primeras imágenes del muro fueron proyectadas en las paredes del centro, quedaron hipnotizados. La mayoría de ellos esperaba que el muro pareciera negro. Porque eso era lo que el vacío. El vacío no tenía color ni planetas. Nada. Imagínese un agujero negro pero a escala universal. Eso era lo que era el vacío. Pero el muro era diferente. Incluso desde lejos podían ver el color. Y no era solo un solo color. Incluso desde lejos, la gente podía identificar que el muro estaba hecho de luces de diferentes colores que emitían desde él. Parecía un rayo de esperanza en aquella maldita oscuridad. Si la gente no conociera mejor el muro y fuera ignorante, muchos habrían corrido a este lugar en busca de refugio. Por supuesto, estar en el vacío en sí fue un milagro. Olvídate de llegar al muro. Este multiverso no era como DC, donde el borde de cada universo tenía un muro. El muro aquí estaba fuera del multiverso, por lo que nadie podía acceder a él. Incluso si una persona llega al vacío, sería casi imposible llegar al muro. A medida que la nave espacial se acercaba al muro, la gente pudo ver el muro con colores más vivos y con mayor claridad. Como era una proyección, nadie podía usar sus poderes y ver más lejos. Solo podían hacerlo desde una ventana y la ventana de la nave espacial estaba demasiado lejos. Todos ellos eran demasiado vagos para moverse. Finalmente pudieron ver el muro después de unos minutos de volar hacia él. A excepción de Wayne, John y los guardianes, muchos esperaban solo un muro, una simple combinación de diferentes colores. Pero cuando llegaron cerca, quedaron estupefactos. El muro era transparente. Y desde el muro transparente, todos podían ver diferentes especies y diferentes tipos de extraterrestres atrapados en el muro. Parecía como si hubiera especies alienígenas congeladas en hielo transparente durante miles y miles de años. Todos los alienígenas que fueron golpeados en el muro estaban en una sola posición. En pose de T. Fue un poco gracioso ya que esta pose era básicamente como la policía toma fotografías después de que una persona fue arrestada en la Tierra. Pero ninguno de ellos sonrió aquí. Algunos extraterrestres eran pequeños y tenían una altura menor que la de un ser humano. Pero otros eran del tamaño de Galactus. El muro era lo suficientemente grande como para capturar a estas personas y encarcelarlas aquí. ¿Qué diablos? ¿Estos son seres vivos que están aprisionados en el muro? ¿Estas son las especies alienígenas que nos amenazan? John había visto el muro en los cómics y, por lo que parece, no estaba muy lejos de la obra de arte. Cuando Oade dijo que su sistema procedía del muro, tuvo la sensación de que no solo el sistema procedía del muro. Su alma también podría pertenecer al muro. Quizás su tierra también fue golpeada contra el muro y por una razón u otra, el sistema y su alma fueron transferidos al cuerpo de John. Quizás alguien del muro tenía poderes de adivinación y por eso había escrito los cómics a lo largo del tiempo. Y por eso tenía un conocimiento tan inmenso del futuro.
En este multiverso, con el paso del tiempo se había aceptado a sí mismo como John y hacía tiempo que había olvidado su vida anterior. Los cómics eran lo que mantenía su conexión con el mundo anterior. Capítulo 650. La grieta ahora podría estar mirando su lugar de nacimiento. Por supuesto, eso no significaba que su planeta estuviera exactamente en este lugar. Podría ser un lugar que limita con otros multiversos, pero aún así estaba casi seguro de que en algún lugar del muro estaba su planeta, que estaba lleno de gente imaginativa. Producir historias vívidas, sin saber que era solo la realidad fuera del muro y algunas personas buceando en las historias y ganando mucho dinero con ello. Aunque era solo una teoría de John, tenía la sensación de que esta teoría probablemente era la verdad. Si el muro se rompe, tal vez vea la verdad e incluso regrese a su mundo anterior. Mientras todos esos pensamientos pasaban por su mente, el cosechador había llegado al muro y las diferentes especies que fueron atacadas en el muro eran más claras y todos pudieron ver. Entre los prisioneros, John incluso vio uno del titán Omega. Podría haber más de 4 titanes Omega. Wayne comentó mientras todos veían un ser enorme del tamaño de Galactus. John, que solo estaba mirando al enorme ser, miró a los Tony y les preguntó. Tony, ¿están listos los trajes? Revisamos los trajes de los extraterrestres sobre quienes gobernamos ahora y después de observar su estructura se me ocurrieron algunas ideas e hicimos un traje más grande con 4 tentáculos que podía controlarse mediante ondas mentales. Básicamente, somos mitad pulpo y después de analizar el vacío pudimos integrar un traje de vibranium que podría resistir la presión del vacío. Así que en cierto sentido tenemos el prototipo, pero solo hay uno que podemos fabricar en tan poco tiempo. Haz varios. Oblivion y yo iremos a ver cómo se ve la grieta. Dijo Juan. Todos asintieron con la cabeza. Reed escuchó que a los 3 se les había ocurrido un prototipo para estar en el vacío. Al aportó su experiencia para reducir el tiempo necesario para que la gente estuviera en el vacío. Incluso a los linternas verdes se les impidió ir al vacío sin traje. John llamó a Oblivion, que era una de las sombras. Y ambos desaparecieron de su lugar y llegaron a la grieta del muro mientras Oblivion lo llevaba allí. La grieta estaba sobre la superficie del área del pecho de uno de los titanes Omega. La grieta era muy pequeña y no salía nada de ella. Sin sonido, sin luz, nada. Pero la grieta era aparente como una pequeña grieta que aparece sobre la superficie de un dispositivo móvil después de sufrir algún tipo de daño por varias razones. Solo que esta vez estaba sobre un enorme muro transparente. Y la grieta era al menos 100 veces mayor que las grietas que aparecen en el cristal de un móvil. El tamaño de la grieta en comparación con el tamaño del muro era probablemente insignificante, pero esta pequeña grieta, si no se reparaba, se haría cada vez más grande y, en última instancia, conduciría a una calamidad. Así que esta es la grieta. ¿Se está agrandando? Era un 0,0045% más pequeño la última vez que vine aquí para comprobarlo. He estado monitoreando la grieta de cerca. ¿Tienes alguna idea de cómo llenar la grieta? ¿Algún tipo de energía que funcione? No. Los otros seres hicieron lo mejor que pudieron. Incluso usamos el poder remanente de la oscuridad para curar la grieta. Pero nada la cura. Por esta razón tuvimos que acudir al Ser Supremo para pedirle ayuda. Él a su vez pidió tu ayuda. No estoy seguro de si podrías ayudar, pero tu poder viene de más allá de la grieta, por lo que podrías tener una oportunidad. Oblivion dijo esto de una vez. Tenía un tono suave para hablar pero hablaba bastante en serio. Pero luego cambió de tono y dijo con una voz más sombría. Espero que no nos traiciones ni nos apuñales. Te hemos estado monitoreando durante bastante tiempo y creemos que somos mejores jueces de personajes. Aunque tu poder proviene del muro, esperamos que no tengas ninguna lealtad al muro. El Ser Supremo confía en ti. Te perseguiremos si rompes nuestra confianza, sin importar las consecuencias. John quedó desconcertado por tales palabras. Nunca lo había pensado de esta manera. Si realmente vino del muro, ¿dónde estaba su lealtad? ¿Necesita luchar contra su propio mundo en algún momento? Si el muro se rompe, ¿su mundo también se romperá? Su nivel de poder era demasiado alto y podía destruir su mundo anterior. Pero una cosa que sabía con certeza era que podría ser indulgente con su mundo anterior si alguna vez se topaba con ellos, pero no lo sería con otros. Tiene su propia familia aquí. Su propio equipo. Bajo ninguna condición renunciaría a esto.